En Corea se ha mantenido una monarquía que en el tiempo actual ha evolucionado a una monarquía constitucional. Es el año 2009 y en la prestigiosa Academia Real, Lee ha sacado por enésima vez el primer lugar en el promedio, y no se amilana ante el noble que ocupó el segundo lugar. No se queda para nada callada cuando la menosprecian por no ser de la nobleza. Lee se ha graduado y ahora es directora de una de las empresas del grupo Castle, y esa noche asistirá al palacio por primera vez como invitada a la celebración del cumpleaños del rey. Mientras tanto, el príncipe está preparándose. Por la noche, Lee hace una gran entrada al banquete real, luciendo un traje rojo, y la prensa comienza a decir que solo busca llamar la atención, y en realidad eso buscaba, para que su equipo comience a viralizarse y que así todo su atuendo se agote en sus tiendas. ¿Y lo lograron? ¡Claro que sí! Lee está sola y escucha cuando a sus espaldas comentan que es la segunda hija del grupo Castle y que no supieron de su existencia hasta que tuvo 10 años, y es que su madre fue la amante del presidente Sung, y a los 10 la envió con él para que la criara, por lo que se le considera una plebeya ilegítima. Lee no soporta más, pero se controla, y con la copa que acaban de romper, brinda con ellas, para que luego venga su medio hermano mayor para burlarse de que sus ventas hayan caído. Ella no se deja y le aclara que no puede rebajarse a lo que hace él porque no es barata como él y sus productos, y lo pone en su lugar siempre manteniendo la calma. Todos pasan a la cena del agasajado. El pequeño rey ya está junto a su madre, pero no pueden comenzar porque falta el príncipe Jian. Finalmente hace su ingreso y el rey saluda a su tío muy emocionado y con una cálida sonrisa. Jian le da sus saludos. Todos lo observen porque el príncipe no se ha cambiado de ropa, sigue con la misma ropa que usó temprano cuando fue a cazar. Él se justifica ante la reina diciendo que el rey le regaló ese traje y que mejor lo sermonee después porque pasará a ocupar su asiento. Termina la comida y en el patio, el primer ministro Men se acerca muy emocionado a saludar a Lee, y es que son amigos cercanos, pero también es amigo del príncipe, quien le pregunta por qué no se casa, que la mitad de las mujeres lo han estado observando, pero que la otra mitad lo miraban a él. Men le pregunta si acaso quiere que se case para que todas lo miran a él, pero Jian responde que no, porque parece que se casará pronto y que su cuñada no deja de mencionar el tema, pero que si se casa deberá dejar el palacio y ya no podrá ser regente desde afuera, así que el rey se quedará solo, pero que como a su edad no puede gobernar, el primer ministro, o sea él, asumirá todo ese trabajo de acudir a todas las reuniones protocolares. Men no quiere asumir eso, así que le pide que no se case, y Jian menciona que entonces debe evitarlo, que usen un veto, que pidan que un matrimonio real debe tener la aprobación del gabinete, y así se va. Lee está recorriendo el palacio en busca de señal, y así se cruza con el príncipe, quien le pregunta su nombre y que por qué anda merodeando en una zona prohibida para el público. Ella da su nombre y dice que se perdió, a lo que él agrega que le dará 3 segundos para que se vaya y que puede hacer eso por una ex compañera. Eso la sorprende, pero de repente escuchan una explosión y es que se ha iniciado un incendio. Jian le pide que no salga y él va y ve y tiene un recuerdo. La reina aparece para darle una bofetada y gritarle si acaso volvió a atentar contra la vida de un soberano. Él está en shock hasta que aparece el pequeño rey llamando a su mamá. Men e Lee solo observan. Y es que el rey anterior falleció en un incendio hace 3 años y la monarquía recién ha comenzado a estabilizarse. Ye-jung es asistente de Lee y la recoge del palacio. En el camino le pregunta a ella por qué detesta tanto a Jian, si acaso la acosó en el colegio porque sabe que estudiaron juntos. Lee recuerda que una noche ingresó a escondidas a practicar arquería. Jian apareció a preguntarle su nombre y por qué había roto la regla de no salir después de las 11 de la noche, y que si quería el campo para practicar, debió pedir permiso. Ella le incrementa preguntando si acaso él lo tiene, y Jian le muestra su autorización. Ella ve esto como una injusticia, diciendo que le robó la llave a un compañero, quien andaba presumiendo que le dieron permiso, que ella lo pidió también, pero que parece que solo se lo negaron a ella, y le deja en claro que prefiere lugar sucio y ganar a jugar limpio y perder, y se fue sin antes hacer una reverencia. Es por esto que a ella le cae mal. Por otro lado, la reina ha ido a pedirle disculpas por la cachetada que le dio, pero él le dice que sabe que no lo dice sinceramente, sino que lo hace porque el primer ministro ha pedido explicaciones de su comportamiento y que le dirá que ya asumió su responsabilidad.
Ella comienza a reclamarle que nadie ha hablado del riesgo que corrió su hijo, sino que todo se ha centrado en el rasguño que le hizo. Jian responde que él no tiene la culpa y que son los políticos quienes tienen el poder, no la monarquía. La reina responde que justo por eso los políticos lo buscan para sacarse una foto con él y mostrarla a todos para presumir poder, que él está eclipsando a la corona, y le pide que ayude al rey casándose con la mujer que ella elija y así les demuestre su lealtad. Mientras que Yi-ju, en su casa, conversa con su padre y se niega a casarse con un simple director de una filial del grupo, que debe buscar una alianza estratégica, que es el objetivo de los conglomerados. Llega el hermano con su esposa y ésta le dice que no agobie más a su padre, que es lo máximo que han podido conseguirle, porque las familias miran hasta el mínimo detalle. Y Yu se ofende y responde que al parecer su familia no miró bien al casarla con el fracasado de su hermano. El padre les pone un alto y ella deja en claro que quiere casarse pero no con alguien inferior a ella y que no lo permitirá. Y Yu conversa con su secretaria, y desanimada le comenta que solo busca a alguien de su nivel para casarse, ni que buscara a alguien de la familia real, y al decir esto se le forma una sonrisa. Por otro lado, el secretario de Jian le reclama los artículos que han salido criticando su vestuario en la cena, y el príncipe pregunta si acaso están comentando algo del incendio, y pues no, porque todos están hablando de lo inadecuado que consideran esa vestimenta. Pero la verdad es que al pueblo poco le importa, porque consideran que igual se veía muy bien, demostrando así que tiene gran aceptación. Le informan a Jian que Yi-ju ha pedido una audiencia real, y bueno, en ese momento, ella recibe un no a su audiencia, y su secretaria le dice que ni siquiera puso el motivo para su audiencia, y que por favor deje de insistir con eso del matrimonio, mientras que Yi-ju se pregunta si acaso se está haciendo el difícil. Más tarde le vuelven a decir a Jian que Yi-ju pidió inmediatamente otra audiencia, y nuevamente ella recibe una negativa. Ella vuelve a enviar una solicitud, pero esta vez sí escribe un motivo, pero es una y otra vez rechazada. Él no quiere verla. Y Yu ya está harta, así que recordando que él la llamó excompañera, escribe su solicitud firmando así, una excompañera que necesita el consejo de un superior. Jian toma esto con gracia y finalmente concede la audiencia diciendo que no puede negarse a una excompañera. Ella se pone demasiado feliz al ver que funcionó. Es así que llega a la residencia de descanso del príncipe donde ha permanecido varios días sin querer ver a nadie. Ambos están mirándose y él inicia preguntando por qué pidió audiencia. Y Yu saca una especie de sobre rojo hecho en tela y le dice que ha ido a proponerle matrimonio. ¿Y recuerdan lo que pasó en el campo de arco esa noche? Pues a la mañana siguiente Yu estaba demasiado preocupada por haberse comportado así con el príncipe, y hasta pensó que la expulsarían, pero se dio con la sorpresa que el colegio publicó que a partir de ese día todos tienen el derecho a acceder a practicar hasta antes de la exhibición, sin excepciones, pero que deberían cumplir con las reglas. Esto lo hicieron a pedido de Jian. Jian saca su abanico y se le queda mirando a Yi-ju y le pregunta cuál es su oferta, que en los últimos 2 días ha recibido muchas propuestas de matrimonio. Eso hace que ella maldiga y él coloca el abanico en su rostro y le pide que dé sus condiciones para así él evaluarlas. Ella recupera la compostura y responde que tiene mucho dinero. Eso hace que él suelte una risa diciendo que esperaba una respuesta más creativa. Y Yu agrega que no desperdiciará su creatividad porque al fin y al cabo los matrimonios arreglados son todos iguales. Menciona que tiene un gran linaje y un hermano mayor tonto que es incapaz de crear problemas. Además, que tiene un gran aguante, ya que es una hija ilegítima y se expone a críticas todos los días, y que puede usarla como su escudo humano. Le dice que pueden divorciarse cuando el contrato termine, y que ella asumirá toda la culpa. Él sigue diciéndole que le dé más motivos, y ella comenta que su belleza. En eso, su asistente lo interrumpen para dejarle su té, y Jian, sin quitarle la mirada a Yi-ju, ordena que lo deje ahí y se vaya. Mientras tanto, la candidata de la reina aparece. Al día siguiente, Yi-ju está demasiado feliz en su oficina, y cuando su secretaria le pregunta qué le dijo, Yi-ju suelta su ira mientras le cuenta que la rechazó, que le dijo que había cosas más importantes que el dinero, la belleza y el talento, y que lo que le pidió es amor, que quiere casarse por amor. Ella sabe que solo se lo dijo para burlarse de ella. Por otro lado, la reina no eligió a la mujer que entrevistó y que ha decidido que quiere ser una espectadora y no una casamentera, y pide que la reúnan con la mujer de la foto, es Yi-ju.
Más tarde, Yu ordena que le averigüen los lugares que frecuenta el príncipe, y aparece de casualidad en cada uno de estos. Primero donde él practica equitación y luego el restaurante que frecuenta. En cada uno lo saluda con un «lo extrañé», y en el restaurante le menciona si acaso va a visitar el refugio de animales, y al verlo sorprendido, le dice que ha averiguado todo de él porque dijo que él quería casarse por amor, así que va a intentar conquistarlo. En los siguientes días lo sigue al cine, corre con él, o al menos lo intenta, y siempre menciona que lo extrañó. Y un día, de la nada, él pregunta si acaso luce bien, que debe mandar a hacerse ropa para lucir siempre perfecto porque ella puede aparecer en cualquier momento. Más tarde, ella está en su cita a ciegas, la que le organizó su padre y cuñada y a la que está yendo obligada. Le habla con sinceridad al pretendiente diciendo que solo es un matrimonio arreglado y si podrá soportarlo, por lo que él termina diciendo que eso no funcionará. En eso, se cruzan con el secretario de Jian, y es que están en una exposición del palacio. El secretario le cuenta a Jian que vio a Yu con otro hombre y que cuando la rechazó buscó a otro interés, y que al inicio creyó que estaba confabulada con la reina, pero que se equivocó. Jian comenta que es imposible que ellas dos sean aliadas y el secretario menciona que sería interesante ver quién dominaría entre las dos porque son muy diferentes. Jian se queda pensando en eso. La reina, a solas, recuerda que miró al rey incrédula mientras él firmaba una carta donde renunciaba al trono. Ella, furiosa, le dijo que sería mejor que muriera antes de renunciar. Tomó la carta y la quemó diciendo que era por el bien del príncipe heredero, y se fue dejando la hoja ardiendo. Fue eso lo que provocó el incendio, y más tarde ella vio cómo lo sacaban sin vida y a Jian acercándose a ver a su hermano. Este momento es un sueño recurrente de Jian. Por la mañana, su secretario le pregunta si asistirá al evento que dirigirá el pequeño rey. Él dice que no y cree que tampoco lo hará bien porque es solo un niño. El pequeño está demasiado nervioso ya que será el primer evento que dirigirá sin Jian. Su seguridad le dicen que ellos se ocuparán de todo. En eso llega Jian y cuando intentan evitar que vea al rey, él deja en claro que han roto protocolos con el rey y es que eso de sentarse a su lado. Jian fue porque el rey lo llamó diciendo que tenía miedo, así que ahora lo toma de la mano, dándole su apoyo y la confianza regresa al pequeño. El rey hace su ingreso, pero todos los flashes comienzan a abrumarlo. Yu lo nota y ofrece su mano para que vayan juntos al estrado. Yu es una de las premiadas y al acercarse al rey le pide que le coloque el sombrero. Lo hace y Jian disimula su sonrisa. Ella recibe el premio de manos de Jian y bajito le dice que lo extrañó. Eso él no se lo esperaba. Termina la ceremonia y Jian no se está sintiendo bien. Mientras que Mingyong-woo ha ido a llevarle flores a Yu apenas se enteró de su premiación. Van a cenar y Yong-woo se queda mirando a Yu y le comenta que sigue siendo la misma chica de la academia, y es que desde entonces él ha sentido algo especial por ella. Es obvio que siempre le ha gustado. Por otro lado, Jian está con fiebre, y como no quiere llamar la atención en el palacio, ha preferido quedarse en un hotel. Yu también está ahí, y se cruza con el secretario y juntos van a ver qué le dice el médico a Jian. Señala que es la fatiga por falta de sueño. Yu es quien ha llevado al médico, y al irse le pide que si preguntan, que diga que la fue a atender a ella. Mientras tanto, la reina está regañando al rey por haber llamado a su tío, y a solas confiesa que ver al rey así le hizo recordar al débil difunto rey. Yu se queda conversando con el secretario y pregunta por qué se está quedando en un hotel y no en el palacio donde sería mejor atendido. El secretario duda, pero le responde que él odia ser el centro de atención. Los médicos reales lo agobiarían todo el día y lo mismo en la cocina real. Además que la prensa estaría atenta y se expandiría cualquier rumor. En eso, él revisa un mensaje y le pide a Yu que se vaya porque la reina madre está por llegar, pero ya es muy tarde, así que decide esconderla. La reina entra a la suite y va de frente a la habitación de Jiran. Él no está en la cama, pero aparece en bata diciendo que salga porque no está vestido. La reina sale, pero en el mueble nota una cartera, así que de inmediato vuelve a entrar y encuentra a los dos conversando. Yu se esconde y la reina ordena a Jiran presentarse por la mañana para responder por la transgresión, y se va.
Por la mañana, la asistente de Iju la llama para que no salga del hotel, que irá a recogerla, y lo que ha pasado es que la prensa ha publicado fotos de ambos en el mismo hotel. En las fotos salen por separado, pero asumen que se encontraron y señalan que fue una cita o que son pareja, incluso llegan a afirmar que podrían estar próximos a casarse. Iju está incrédula y a la vez contenta con esos titulares y asegura que la gente no sería capaz de creerse eso y menos que digan que esté embarazada, porque también tienen registro del médico. Mientras tanto, Jian se retira del hotel a su mansión privada y pide que le digan a Jong-woo que vaya a verlo, pero quien también llega muy sonriente es la residencia y es Iju. Ya a solas con el príncipe, le menciona nuevamente que lo extrañó. Jian le pide disculpas por meterla en ese escándalo y dejar que asumiera toda la culpa, y pregunta qué es lo que desea a cambio. Ella, como en son de burla, pregunta si acaso va a poder dárselo y saca la flor real que le dieron cuando su equipo le ganó al suyo en la competencia de arquería. Le cuenta que su padre hace tiempo que quiere poner a su hermano en su lugar, a pesar de que sabe que es un inútil y que solo lo hace porque se casó con alguien de la nobleza, y que es por eso que ella quiere casarse con alguien mejor. Él le pregunta si estaría bien casarse solo por un título vacío, a lo que ella responde que perdió muchas oportunidades por no tener ese título. Él, decidido, le pide que se prepare para ser la esposa del gran príncipe y que a partir de ahora se enfrentará a todo el país. Iju sonríe, incrédula, pero satisfecha. Jian le pregunta de qué es capaz, y ella, sin pestañear, ofrece una generosa donación a la corona. Pero él tiene otra idea, que conquista primero al público. Solo así el palacio guardará silencio. Esa noche llegan juntos, de la mano, frente a todas las cámaras de la prensa que ahí esperaba. El público está loquísimo con esta noticia. Dentro del palacio, la reina convoca a Jian. Él le pide a Iju que lo espere, y antes de irse, con mucha confianza, le toca el cabello. Un gesto pequeño, inesperado, que la deja sin palabras. ¿Tienes miedo?, pregunta él. No, responde ella, pero los dos saben que miente. Iju lo mira irse mientras se dice que es un buen actor. La reina y Jian se enfrentan y lo primero que ella le dice es por qué demoró tanto para presentarse a pedir disculpas por el escándalo creado, y pregunta si acaso era necesario traer a la chica al palacio, para que después nieguen todo lo que se dice, a lo que Jian responde que no, que más bien planea confirmar todo. Él va más lejos de lo esperado y menciona la posibilidad de un embarazo. La reina lo mira, él no parpadea. De regreso al salón, Jian encuentra a Iju sentada con el pequeño rey, los dos comiendo tranquilamente como si fueran viejos amigos. El rey no podía dormir, explica ella. Jian, cortante, le recuerda que le preguntó al rey, no a ella. Iju se queda callada. El rey, en cambio, confirma todo lo que ella dijo, que si llenaba su estómago, dormiría bien. Jian la mira y ella lo esquiva. Al ratito, el pequeño, decepcionado, se retira a sus aposentos mientras Iju le pregunta a Jian si no podía dejar que terminara tranquilo su comida, mientras cómodamente le quita los gemelos. Él le dice que la comida podría caerle mal y que la reina la culpará. Además, que les ha negado el permiso de casarse. Ella le dice que era de esperarse que la reina negara el matrimonio, y pregunta, ¿qué harás si tu familia comienza a acosarme? ¿Si acaso les daría la razón? Y él, ante tanta insistencia, lo toma con gracia y responde que se pondría del lado de ella. Él se acerca, despacio. Tendré que parecer locamente enamorado de ti para que crean que este absurdo matrimonio es real. Ya está muy cerca de su rostro cuando lo dice. Y al ratito, él está rompiendo el protocolo pidiendo que le consigan ropa para dormir porque se quedará en el palacio. Esa noche comparten cama. Él lanza indirectas para que ella se vaya, al mueble. Ella no se mueve, y comienzan una batalla algo ruidosa por la colcha que la servidumbre, desde afuera, interpreta de una manera muy distinta. A la mañana siguiente, Jian despierta más tarde de lo normal. Su secretario, asombrado, le dice que nunca lo había visto dormir tanto. Iju, en cambio, llegó a la oficina temprano, con la misma ropa del día anterior, y lo hizo completamente a propósito para que la gente hable. Song-wan, el papá de la reina madre, va a visitar al rey, y le pregunta si durmió bien, y que si acaso volvió a ver a su padre en sueños. El pequeño responde que tiene miedo, mientras que Song-wan recuerda cuando preparaba al rey para su boda, le dijo que no estaba preparado. Jian entró y le dijo al rey que ya le había dado una oportunidad y ahora tendrá que lidiar con eso él solo.
El rey respondió que tenía miedo. Jong-woo va a visitar a Iyu y le pregunta si de verdad piensa casarse con el príncipe, que mejor solo salga con él. Ella lo mira y le dice que quiere despertar a su lado todos los días, que desea estar con él siempre. El corazón de Jong-woo se rompe en dos mientras ella sigue diciendo que deben casarse mientras él sea primer ministro, porque sabe que la familia quiere casarlo con otra, que necesita que él apruebe su matrimonio. Por otro lado, le informan a Jian que la reina ha caído enferma y que seguro se va a valer de eso para evitar que él haga el anuncio de su matrimonio. En eso, él recibe una llamada de Iyu, conversan y de repente unas estudiantes le lanzan huevos a ella. Jian está al teléfono cuando escucha todo. La llama a la calma. Ella le cuelga y enfrenta sola a las chicas, becarias reales, dejando claro quién manda y que por esta ocasión no las demandará. Llega a su departamento y ahí en la puerta está su padre. Él insinúa que el escándalo es una treta de ella para llamar la atención. Le recuerda que se acerca la fecha de conmemoración de la muerte de la madre de su hermano. Y Iyu recuerda ese día, cuando una sirvienta la hizo entrar a la casa porque llevaba horas parada afuera. Cuando la señora, muy amable, le preguntó su nombre y ella respondió que era la hija de su esposo. En ese momento la señora perdió la conciencia y ya no despertó. Desde ese día, Iyu comenzó a esforzarse en sus notas para poder pedir que le dieran cosas como se las daba a su hermano, desde una bicicleta a un edificio o hasta cambiar su testamento a su favor. Su padre le pide que deje la empresa y que si no lo hace, la desheredará. Ella lo llama por su nombre, no papá, su nombre. Si haces eso, ya no serás mi padre. Y si al final sigues eligiendo a Taeyu, solo me queda seguir luchando. Te deseo lo mejor, aunque de todas formas perderás. Después de un rato, Jian la llama. Ella se disculpa por haberle colgado antes, pero cuando él le pregunta si está bien, Iyu se queda en silencio. No sabe qué responder. Le dice que mañana lo llama, que está ocupada. Él se queda preocupado por lo que minutos después, Jian aparece en su puerta, sin avisar y con comida. ¿Fuiste tú personalmente a comprarlo?, pregunta ella, incrédula. Escogí el más popular. El sándwich conquista al príncipe. Los dos se ríen. Jian nota que Iyu comió todo. Le dice que pensó que estaba triste, pero al verla devorar el sándwich parece que está muy bien. Ella le cuenta el día que tuvo. Jian pregunta si de verdad le tiraron huevos ahí, en su casa, y pregunta si la lastimaron. Ella nuevamente queda en silencio mirándolo. Y más tarde, ambos llegan al palacio con maletas. Jian anuncia que Iyu se quedará ahí por ahora porque le preocupa toda la atención que está recibiendo. Ella, inocente, se le cuelga para que todos lo vean. Pasa a la residencia del príncipe y él la llama para preguntar si está cómoda. Ella dice que sí y pregunta si puede ir a ayudarlo con su trabajo. Va, se aburre y entre pregunta y pregunta le dice por qué aceptó casarse con ella, a lo que él responde que es porque tiene mucho dinero y que ayudaría a su familia a contrarrestar los comentarios que dicen que despilfarran, que también por su belleza, y agrega algo más, que si en algún momento pidiera el trono, todos lo condenarían e insultarían, pero que cree que ella lo entendería. Por la mañana, la reina recibe un mensaje, y a la par, miembros de seguridad del palacio irrumpen en la habitación de Iyu para pedirle que colabore en la investigación del incendio. Y es que la vieron merodeando en un área restringida del palacio, ella explica que se perdió, y le piden que explique a detalle qué hizo y con quién se encontró. Además, le recuerdan que en algún momento ella comentó que la corona debería ser abolida. Los guardias también han ido a la oficina de Iyu a recoger todos los documentos. Iyu está en el baño intentando llamar a Jian, pero le dicen que no va a contestarle porque los celulares están prohibidos durante los ritos reales. Para eso, su secretaria está rogando que la dejen entrar a hablar con el príncipe, y llega el mayordomo Kim a mostrar la tablilla de identificación del príncipe, y es que, momentos antes, Iyu se lo dio. Ella lo había escondido en el tanque del baño, y es que Jian se la dio con una sola instrucción. Úsala cuando tengas miedo. Iré de inmediato. Es así como ambos entran al palacio, pero no ven que podrá salir porque el ritual ya comenzó. Jae-young ve a Jion y camuflada se acerca a él para contarle lo sucedido. Mientras tanto, Iyu ya está en el palacio yendo a ser interrogada y aparece Jian llamándola. Ella se coloca detrás de él, mientras Jian pregunta al de seguridad qué hace ahí, si ni el rey ni él autorizaron su presencia. Y ahí hace su entrada la reina diciendo que ella la autorizó,
porque Iyu es la principal sospechosa del incendio y querían evitar que destruya pruebas o que se diera a la fuga. Jian escucha las supuestas pruebas que tienen y pide que también lo interroguen a él, porque todo lo que la incrimina, lo incrimina a él también. En medio del caos, los secretarios de ambos coordinan que Ye-jung petea a Iyu, haciendo que ella caiga y Jian la toma en brazos pidiendo que llamen a un médico y Iyu finge un desmayo para aportar en la escena y Jian se retira pidiendo que los interroguen después. Llegan a una habitación y Jian la lanza a la cama pidiendo que deje de fingir y pregunta por qué aceptó ir al palacio. Ella cuenta que la obligaron y pregunta si irá a prisión, y hace como si eso no tuviera mucha importancia, y que ha salido de peores situaciones. Él la calma diciendo que la reina no hará nada, ya que ahora él también está implicado. Iyu cambia de tema, orgullosa, pero todos vieron cómo te pusiste de mi lado. Él se burla diciendo que nadie difundirá lo que pasó. Iyu sonríe, apuesto a que alguien ya armó toda una historia, y razón no le falta. Mientras que harta, la reina le pregunta a su dama si de verdad cree que Jian y Iyu son genuinos con lo que sienten. Jian envía a Iyu de regreso a sus aposentos y él nuevamente rompe el protocolo abriéndole la puerta del auto y comenta bajito que mientras más bocas hablen, mejor. Iyu llega y ya se ha ganado la confianza y ayuda de todos los empleados de esa zona del palacio. Esa noche recuerda cuando él la cargó en brazos. Suena el teléfono. Es Jian informándole que a partir de mañana tendrá guardia real. Otra locura del príncipe enamorado, dice. Ella pregunta si debería hacer una locura también. Y la hace. Más tarde sale rumbo al palacio. Se queda afuera y comienza a llamarlo por teléfono, y de la nada Jian aparece trepando el muro avergonzado. Iyu se burla y sube a su banquito para decirle que deben hacer creíble todo. Y le entrega un termo con vitaminas. Él va a quejarse, pero ella le pregunta si acaso volvió a ver a un médico después de lo que pasó, y ella comienza a jactarse que podría convertirse en una esposa bastante comprensiva. Jian comienza a mirarla fijamente, toma su rostro, y ella pregunta qué hace. Jian le pide que no se mueva, y mientras los pétalos comienzan a caer sobre ellos, la besa. Se separa lentamente, la mira. Va a volver a besarla, pero en lugar de hacerlo, se acerca a su oído y le dice bajito que hay una cámara. Y sí, hay una cámara fotografiando el momento. Iyu escucha, procesa y sin perder la calma sugiere intentarlo de nuevo. Otro ángulo quizás. Jan no aguanta la risa mientras la observa esperando completamente seria ese segundo beso. A la mañana siguiente, las damas del palacio ya cuchichean. El beso llegó a todos lados. Jan entra a su reunión con miembros del gobierno y la corona. El consenso es que la relación debería hacerse pública, aunque con cautela. El padre de la reina madre se opone. Iyu es plebeya, ilegítima, no califica. Pero entonces habla el primer ministro y ordena que lo hagan público, que después harán un control de daños, que no confirmen boda, que traten el romance como algo pasajero, que es mejor decir que la relación recién está comenzando, y que las parejas jóvenes se enamoran y desenamoran rápidamente, así que deben tratarlo como algo insignificante. Jan acepta y anuncia que ella se quedará en el palacio por su seguridad, y que quizás terminen o podría terminar siendo su esposa, así que debe protegerla. Jeonbu advierte que si ella se queda en la residencia de Jan, él deberá quedarse en el palacio. No pueden dar la imagen de que la corona se divide por una mujer. La reina madre se entera de la decisión y estalla. Sungwon le recrimina que al intervenir solo logró que la gente se pusiera del lado del príncipe, que ahora van contra ella. Le dice que apruebe el edicto y que él se encargará del resto, que hay nobles queriendo entrar a la familia real, empresarios que quieren ponerle freno a Iyu, y que si a ella le pasara algo, no sería ninguna sorpresa. Más tarde, la prensa anuncia que lo del príncipe se trata de solo un cortejo, e invitan a un ex vocero del palacio a comentar. Los empleados le cuentan a Iyu que ese hombre fue despedido por afirmar que el rey había sido eliminado. El vocero habla bien de Iyu, una empresaria, excelente candidata, pero advierte que será difícil que la familia real la acepte por ser plebeya. Justo en ese momento, entra Jan y escucha todo. Iyu lo mira algo enojada, y esa mirada lo pone nervioso. A solas, ella le reclama que debieron intentar otro beso, porque ese parecía de niños de primaria. Lo dice mientras pasa la lengua por los labios, pensativa. Jan no puede dejar de mirarla mientras recuerda el beso. Sale del trance, ella sujeta su rostro y dice que mientras más rápido se casen, más rápido llegará el divorcio. Él se paraliza. Empieza a hablar despacio, explicando que las bodas reales van paso a paso.
Iju acorta distancia nuevamente y le pregunta si está libre ahora, que quiere llevarlo a un lugar a apurar un poquito las cosas. Él no puede más con los nervios de tenerla tan cerca. Más tarde, ella sale a su encuentro preguntando cómo se ve. Él la mira deslumbrado, y entonces lo arruina. Le dice que parece la princesa mimada. Iju, enojada, regresa a cambiarse sin decir una palabra. Minutos después reaparece con un look completamente opuesto, casual, deportivo. El mayordomo alcanza a decir que en un ratito estarán de vuelta, pero Jan la mira y dice que está bien así. Le ofrece el brazo. Salen juntos de la residencia. Van a ver un partido de béisbol. Iju vuelve con una camiseta para él, emocionada de haber acertado la talla. Jan también se emociona, hasta que su secretario le recuerda que no puede usar prendas que emitan opinión sobre ningún equipo. Iju se la da al secretario, pero Jan se la quita, furioso, diciendo que tampoco la usará él. Entran al estadio y aparece Taiju, reclamándole a Iju por no contestar sus llamadas hasta que ve al príncipe y se acerca a saludarlo con demasiada confianza. Su esposa, al lado, tiene que corregirlo. Iju, mientras tanto, no despega los ojos de la pantalla. Jeonbu está entrando a la cancha para hacer el primer lanzamiento. La emoción en su cara es imposible de disimular. Jan lo nota y no puede evitarlo. La cara se le tuerce. Jeonbu termina sentándose con ellos. La mala cara de Jan no se va a ningún lado, y ella le pide que coma, pero Jeonbu le explica que él solo come en restaurantes porque se garantiza que nada le hará daño. Iju sugiere probar primero, y justo ahí escuchan a la gente pidiendo que se besen. La kiss cam los enfoca y el secretario aparece gritando que no pueden besarse. Jeonbu también grita que no, mientras que el estadio entero pide el beso. Jan se inclina hacia Iju y le susurra si está de acuerdo en acelerar las cosas. Es ella quien decide no besarse en público y en su celular escribe que él debe mantener el decoro. Jan se ríe. Al salir, el estadio los ovaciona. Jeonbu sujeta a Iju antes de que se vaya. Le propone cenar juntos, que seguro no se llenó. Jan siente el golpe y Iju le dice que regrese solo al palacio porque se irá con Jeonbu. Jan responde de inmediato que irá con ellos, que se vería raro que regresaran separados. Camina directo a abrir la puerta del auto a Iju, que se despide cual princesa a pesar de los intentos por impedírselo. Jan cierra y se acerca a decirle a Jeonbu, «¿Tan poco trabajo tienes?» y se va, dejando a Jeonbu sin palabras. En el restaurante, Iju descubre una nueva restricción. Jan no puede comer, lo mira como si acabara de enterarse de algo grave. ¿Dónde encuentras la alegría de la vida si no puedes comer comida callejera? Por ejemplo, Jeonbu, sin mirarla, comenta que mejor no se case con él porque vive rodeado de prohibiciones. Jan la mira entre triste y resignado y recuerda. De pequeño le pidió prestada la túnica de príncipe a su hermano, quien se la dio diciéndole que le quedaba muy bien. Emocionado, corrió a mostrársela a su padre. Lo que recibió fue una bofetada que lo lanzó al suelo. Nunca más olvidó lo que significaba ese título, y desde entonces fue consciente de todas las prohibiciones que tenía. Jan toma un trozo de carne cruda y se lo sirve a Iju. Come mientras puedas. Después de la boda ya no podrás. Ella lo prueba y sonríe. Esa noche la dama de la residencia regaña a Jan. Si él no va a guardar el decoro, entonces Iju deberá hacerlo, por lo que le pide autorización para disciplinarla y enseñarle a comportarse. A la mañana siguiente, la dama Choe va a buscar a Iju. Ella escapa con la urgencia del trabajo como excusa perfecta. En el camino, le cuenta todo a Jan por teléfono mientras él se ríe de la situación, porque sabe que la dama está irritada porque quiere comenzar a enseñarle sobre los protocolos y la historia real. Ella no le da mucha importancia y dice que tomará las clases, mientras él cuelga, sonriente. Su secretario aparece y le comenta que hacen una pareja muy bonita para haberse llevado tan mal en la academia. John se va, Jan se queda solo. Sí, dice en voz baja sonriendo. Jae-young le pregunta a Iju por el beso. Ella escupe el agua. Jae-young le dice que vio al príncipe sonrojarse y que si ella también se puso nerviosa. Iju se ríe. ¿Cómo va a emocionarse por un simple beso? Jae-young explica que Jan nunca tuvo citas públicas ni rumores, que seguramente fue su primera vez en ese tipo de situación. Iju, sin pensar, responde que sabía moverse. Jae-young no puede evitar burlarse. Por otro lado, Taeju y su esposa han decidido apoyar el ingreso de Iju a la familia real, porque si ella entra, él tendrá el camino libre para quedarse con las empresas de su padre. Mientras tanto, Iju está tomándose medidas para unos trajes. Cuando Jae-young pregunta por su auto rojo, ella le cuenta que está en el taller porque alguien lo chocó y dañó el parachoques. Jae-young escucha y algo en esa respuesta no le cuadra. Por la noche, Iju comienza su entrenamiento y no está tan mal. Al final, es ella quien termina enseñándole pilates a la dama Choe. Aparece Jan. Iju lo ve y corre a lanzarse sobre él, sorprendiéndolo. Él comienza a reírse cuando ella, disimuladamente, le pide que se lleve a la dama.
Jian, sin cuestionarlo, ordena a la dama que lo acompañe de regreso al palacio. Al día siguiente, las clases de la dama Choe continúan y le explica sobre los rituales funerarios. Le cuenta que primero murió la madre de Jian, 7 años después el rey, su padre, y hace 3 años su hermano mayor, el padre del pequeño rey, en un incendio. Y Yu hace un silencio, y luego hace lo que mejor sabe hacer, monta un drama, finge un llanto desconsolado diciendo que pobrecito Jian, que cuántas tragedias, y en medio del caos sentimental escapa de la clase. Pero algo de lo que escuchó se quedó. Ella va a revisar las noticias sobre la muerte de la reina y descubre que fue en un accidente automovilístico donde un camión estrelló contra ella, mientras que el rey murió de un infarto y el hermano de Jian en un incendio. Lo llama, no contesta, está reunido con la reina, quien le presenta a la hija de un dueño de un periódico y le pide que la lleve a una cena en su lugar porque dice que está enferma. Jian tranquilamente le pregunta cuál es exactamente el diagnóstico, porque últimamente la reina se enferma con frecuencia. Nadie responde. Entonces ordena que un médico real la controle todo el día, y que dado que podría ser contagioso, quedan prohibidas las audiencias, y que prefiere ir a la cena solo. A solas, le ordena a su secretario que busque toda la información sobre esa mujer y sobre el periódico de su padre. Jian ve las llamadas perdidas de Yu y la llama. Apresurado, le dice que está ocupado. Ella se calma primero para no mandarlo lejos y menciona que solo quería decirle que está de su lado. Eso lo toma por sorpresa, y después de un ratito sin decir nada, le cuelga, sonríe y avisa que esa noche la pasará en su residencia aunque lo tenga prohibido. Esa tarde, Jong-gu lleva al pequeño rey a visitar a su tío, y es que quería verlo para jugar un rato. Y Yu le dice que estuvo mal saltarse su clase, pero que está bien porque solo se vive una vez. Así que lo acompaña, mientras Jong-gu los ve y comenta que ojalá hubiera una edad mínima para ser rey. Lo que empieza como un juego entre dos termina siendo una tarde entera. Jong-gu, los sirvientes, todos terminan jugando. Al final de la tarde, el rey gana en uno de los juegos, y Yu debe cumplir su promesa, concederle un deseo al ganador del juego. El rey pide un paseo en su auto, el que estuvo en el taller hace poco. La dama de la reina dice que no. Jong-gu dice que no. El rey comienza a hacer un berrinche, como niño que es. Al final ceden, con condiciones, comunicación constante, velocidad mínima, y Yu promete que la seguridad del rey va primero, y arrancan. Y Yu va entre el auto donde va la dama y otro donde van Jong-gu. El rey anda un poco decepcionado porque no van rápido, así que Yu acelera un poco, pero cuando quiere detenerse no puede. El auto sigue acelerando, sobrepasa a Jong-gu, y Yu esquiva autos con una mano en el volante y la otra sosteniendo al rey. Jong-gu lo alcanza y escucha cuando ella grita que los frenos no responden. Sigue manejando y ya está al borde de las lágrimas. Logra esquivar un camión recibiendo un pequeño golpe. Toma una decisión, llevar el auto hasta un puente y pegarse a las barandas para ir bajando la velocidad. Jong-gu se coloca delante de ella, la choca suavemente para ayudarle a frenar, y entonces se cruza en la autopista. Ese choque lo detiene todo. Hay un silencio. Ella ha resultado con un leve corte, y mientras se calma, ve cómo es Jian quien sale del auto delante de ella. Él también está herido levemente. La dama de la reina le informa lo ocurrido y parten de inmediato al hospital real. Ahí las recibe Jong-gu con la primera buena noticia. El rey está a salvo, solo algunos moretones. Una vez en la habitación, la reina pregunta por Jian. Jong-gu le explica que está en quirófano porque tuvo una lesión en el hombro, que fue él quien hizo todo lo posible para detener el auto. Jong-gu sale un momento y le informan que algunas fotos del accidente ya circulan, aunque las están borrando, y que Yu sigue sin despertar aunque sus exámenes salieron bien. La reina aparece en ese instante preguntando qué tiene que ver Yu en todo esto. Así se entera de la verdad. Jong-gu la frena antes de que vaya a hacer alguna declaración pública. Si se mencionan los daños a estructuras, la responsabilidad recaerá sobre el rey, y la gente sacará sus propias conclusiones. La reina lo mira fijo y le pregunta si está protegiendo a esa mujer. Él responde sin dudar que solo protege a la corona. El pequeño rey despierta y entra al cuarto de Yu. Recuerda cómo ella le apretó la mano con fuerza, y ahora hace lo mismo. Ella abre los ojos y lo primero que hace es preguntarle preocupada si está bien. El pequeño le pide perdón. Todo pasó por su insistencia. Yu le dice que no es así, que lo importante es que están bien, pero entonces recuerda a Jian. El rey, con toda la inocencia del mundo, le dice que está bien, que entró al quirófano sin miedo. Eso, en lugar de tranquilizarla, la asusta más. Va a su habitación y lo regaña por haber atravesado así el auto. Al notar un golpe en su rostro, se acerca, pero no llega a tocarlo.
Él extiende la mano queriendo ver la herida de ella, pero Wii-Yu retrocede de inmediato. Él le pide que se acerque, que está adolorido. Tímida, ella se sienta y acerca la cabeza, mirando hacia otro lado, mientras él toca su cabello casi como una caricia. Luego ella vuelve a alejarse y le pide que nunca vuelva a hacer algo así. Lo necesita entero, capaz de respaldarla. Gian responde que entonces ella debería prometer no meterse en problemas. Ella dice que no puede. Él dice que entonces no hay de otra. Wii-Yu suelta que todo eso hace parecer que está loco por ella, que eso debería ser noticia. Gian solo la mira y sonríe. A la mañana siguiente, la noticia del accidente ya se filtró. El relato que corre es que Wii-Yu conducía su auto a excesiva velocidad. Jae-young llega a verla con malas noticias. Las acciones de la empresa han caído en picada y su padre quiere verla en cuanto salga. Wii-Yu pregunta si saben que está hospitalizada. Sí lo saben. Nadie la ha llamado. Nadie ha ido a verla. Jae-young cambia el tema. Ya tiene un comunicado listo con imágenes de las cámaras. Wii-Yu le dice que no puede publicarlo. El rey iba con ella en ese auto. Jae-young, harta, le espeta que mejor cancele todo el asunto del matrimonio, que desde que el príncipe entró en su vida no ha hecho más que acumular problemas, que es demasiado sacrificio para terminar divorciándose a los 3 años. En ese instante, Jong-woo repite la palabra divorcio. Acaba de entrar y escuchó justo eso. A solas con Wii-Yu, le explica que todo iba a ser una farsa. Es un matrimonio por conveniencia, algo que mucha gente hace, y que además fue ella quien lo propuso y fue rechazada varias veces. Con algo de súplica en la voz, le dice que lo tiene todo, menos estatus, que solo quiere eso. Jong-woo la escucha, se sienta y dice, si es así, mejor cásate conmigo. Le dan la alta a Wii-Yu. En el camino intenta comunicarse con Gian, pero no contesta. Jae-young le cuenta que lo vio parado afuera de su habitación mientras ella hablaba con el primer ministro. Asumió que ya habían conversado. Wii-Yu lanza un grito. Entiende de golpe que quizás él escuchó lo que Jong-woo le dijo. Llega a la residencia del príncipe y le informan que prefiere que regrese a su casa. Lo llama, sin respuesta. Se dispone a irse cuando le pide que devuelva la tablita del príncipe. Él pidió que se la devolvieran. La entrega furiosa y se va. Gian tiene el celular frente a él. No quiere contestar. Y es que sí, escuchó justo esa parte. Entonces recibe un mensaje de ella. Sea lo que sea, dímelo a la cara. Wii-Yu llega al palacio. En el camino se cruza con la reina que le lanza un «qué bueno que no tendré que enseñarte» antes de seguir caminando. Wii-Yu está cara a cara con Gian. Le pregunta por qué la echó, si fue por la reina o por Jong-woo. Él, sin ninguna expresión, pregunta qué tiene que ver Jong-woo. Wii-Yu, confundida, le pregunta si no escuchó nada. Dice que no. Entonces va directo al grano. Alguien manipuló su auto. Eso provocó el accidente. La investigación sigue en curso. Y en vista de eso, cambiará el plan. Cancelará el matrimonio. Wii-Yu no se lo cree. Le dice que si es por el accidente, fue el rey quien le pidió que fuera, que ella también es una víctima. Gian responde que precisamente por eso, casarse con alguien que ya acumula tantos enemigos arrastraría a la corona. Los ojos de Wii-Yu se llenan de lágrimas. Llega a su casa y encuentra a su familia hablando de ella. Les dice con rabia contenida que se emitirá un comunicado y con eso las acciones volverán a subir, que ese es lo único que les importa, mientras personas salieron heridas del accidente. Les dice que la próxima vez simplemente la llamen si lo único que quieren es gripar, y se va sin detenerse aunque su padre grite su nombre. Al salir, llama a Jae-young para que averigüe quién revisó su auto. El secretario de Gian le insiste en saber por qué rompió el compromiso. Gian responde que en teoría no rompió nada, nunca hubo una propuesta formal, pero luego admite la razón de fondo, quería protegerla. Y recuerda, la noche del accidente de su madre iban en autos separados, conversando, cuando decidieron desviarse a comprar un antojo, pollo frito. Su madre aceptó. Justo en ese desvío, el camión chocó con su auto. Gian lo presenció todo. Esa imagen la persiguió en sus pesadillas durante años, y cuando vio a Wii-Yu intentando detener el auto con sus propias manos, algo en él se quebró. Hizo todo lo que pudo para protegerla, y cuando Jong-woo le contó que el auto había sido manipulado, le dijo que esté tranquilo porque hará todo para proteger a la corona, y a cambio le imploró de corazón que sea él quien proteja a Wii-Yu, y que lo haga alejándola del palacio. También le menciona a su secretario que quiere hacerle un regalo a Wii-Yu. Jion aparece en la oficina de Wii-Yu con una invitación al banquete de la corte, ese donde la reina ha convocado especialmente a 20 candidatas a esposa del príncipe. Wii-Yu pregunta qué hace ella en esa lista.
Jion explica que ha pasado por mucho últimamente y que además el comunicado de ruptura saldrá pronto, así que, para dejar claro que el palacio no tuvo nada que ver, Wi-Yu, sarcástica como siempre, lo interrumpe. Solo quieren montar un espectáculo. Jion sigue adelante, le muestra el atuendo y le aclara que no debe ir de blanco, porque ese color lo llevará la reina. Wi-Yu dice que no irá. El secretario se lo comunica a Jian. Jian recuerda que fue él mismo quien le pidió a la reina que la invitara, justo después de decirle que el compromiso terminaba. Pide que la convoquen al palacio, que él mismo la convencerá. Wi-Yu sigue firme en que no irá, hasta que llega su pollo frito y el ánimo cambia de golpe. Lo disfruta hasta que Ye-jung le pregunta si le dolió que él terminara todo. Al verla desanimada, le pregunta por qué se pone así si era todo fingido. Wi-Yu le responde que exactamente por eso duele más. Era un contrato y no dejaron nada por escrito. Los papeles se han invertido. Ahora es Jian quien insiste en verla y Wi-Yu quien se niega. Ye-jung sale de la comisaría con novedades. Identificaron al hombre que revisó el auto, pero está desaparecido y que saben que no tiene antecedentes. Así que Wi-Yu le pide que consiga las grabaciones de la cámara de la tienda frente al taller. Cuelga. Recibe un mensaje de Jian. Sea lo que sea, dímelo a la cara. Va a verlo. Él le propone que vaya al banquete. Se hará cargo de la ropa y las clases de etiqueta. Ella le pide una razón para ir después de que él mismo rompió el compromiso. Jian le dice que es para protegerla. Ni siquiera se han casado y ya la han atacado varias veces. Cuando se filtre la ruptura, será peor. Wi-Yu lo llama cobarde. Toma el arco que cuelga en la pared y anuncia que va a atacar a sus gatos. Jian se levanta de golpe, le arrebata el arco y le grita. En ese movimiento se hiere la mano. Wi-Yu la toma entre sus manos y le dice que así es como se protege a alguien, atacando y contraatacando. Mientras cubre la herida con su pañuelo, le recuerda que ella pidió estatus, no un refugio, que no se doblegue ante ellos, que solo así los dos conseguirán lo que quieren. Más tarde, el secretario está indignado. Dice que Wi-Yu se pasó de la raya, que pudo pasar algo grave. Jian lo detiene y agrega que ella nunca soltó la flecha, no iba a lastimar a nadie. Mientras tanto, descubren que quien manipuló el auto usó una tarjeta de pagos del grupo Castle. Wi-Yu va directo donde Tae-yu. Él maneja ese negocio y le dice que es su momento de demostrar que puede hacer algo, que ese es el hombre que está intentando eliminarla. Jong-woo, por su parte, sigue dándole vueltas a la respuesta de Wi-Yu. Ella le preguntó por qué se casaría con él. Su mandato dura solo 5 años, el matrimonio con Jian solo 3, pero si se divorcian de la realeza no pasa nada. Con él, en cambio, sería diferente, lo perjudicaría. Jian la llama para decirle que la invitación al banquete ya va en camino y que deberá aceptarla, por su propio bien. Ella asiente. Luego, en voz más baja, le dice que lamenta haberlo herido, no fue su intención. Él responde que también lamenta no poder cumplir su promesa. El siguiente día, Jian cita a Wi-Yu y se encuentran en un parque. Él le dice que será la última vez y caminan. Ella se adelanta y cuando nota que él está a su lado, retrocede, diciendo que el protocolo de rangos dicta que ella debe ir detrás, que no está acostumbrada porque siempre va adelante y marca tendencia, pero que practica para no arruinarlo en el banquete. Llegan a casa, se despiden y él le pregunta cómo aprendió a ir adelante, que él siempre fue detrás. Ella le responde que solo tiene que ir a su lado y ella le enseñará. Él sonríe. Llega el día del banquete. Wi-Yu mira el traje que le enviaron y sonríe dándose media vuelta, mientras que Tae-yu le dice a su esposa que encontró al hombre, pero está muerto. En el palacio, todas las invitadas ya están en sus mesas. La única que falta es Wi-Yu. Hay murmullos, comentarios malintencionados sobre ella y sobre la corona. La reina los escucha y comenta que debió retrasarse un poco para no tener que escuchar sus chismes. En ese momento, la prensa afuera se empieza a mover. Se abren las puertas y ahí está Wi-Yu, con un traje sastre completamente blanco. Saluda a la reina con toda la compostura del mundo y se disculpa por llegar después de ella. Se hablan con cortesía, pero sus miradas dicen otra cosa. Están paseando todas las mujeres con la reina y ella observa a Wi-Yu incómoda por el calor, así que sugiere seguir caminando. Entonces los murmullos regresan, pero esta vez no son sobre Wi-Yu, son por Jian, que aparece caminando directo hacia ella. Cuando llega a ella le pide que le enseñe, ya que ahora está a su lado, y coloca su brazo alrededor de él y caminan juntos.
Él se dice a sus adentros que será como ella, no se doblegará. Se miran, se sonríen y siguen adelante. Esa noche, Yang espera impaciente a que Wiyu salga con el segundo vestido para la gala. Ella se hace esperar, y cuando por fin aparece, lo deja sin palabras. El pequeño rey también está listo para asistir. Su dama le recuerda que la reina dijo que no era necesario, pero él, radiante, responde que su tío le pidió que fuera. Por su parte, la reina le pidió a Jong-woo que fuera su pareja para la noche. Él no fue capaz de negarse. Todos hacen una reverencia cuando hacen su entrada y dan sus saludos. Entonces anuncian a Yan y él aparece con Wiyu del brazo, resplandeciente en un vestido rosa. La reina los saluda con cordialidad, aunque sus ojos van directo a Jong-woo. Yan y Wiyu abren el baile. No se sueltan la mirada ni un instante. Mientras tanto, la reina le comenta a Jong-woo que fue el propio Yan quien hizo ese pedido, una especie de regalo de despedida para Wiyu. En la pista, Yan le susurra que el baile era la clase que menos le gustaba. Wiyu confiesa que a ella también. Entonces él sonríe y dice que de todas formas está funcionando, porque todos los miran, y la acerca más a él. Le pide que lo mire solo a él como si estuvieran enamorados. Ella responde que con eso no bastará. Siguen girando, absortos el uno en el otro. Terminan, pero ninguno aparta la vista hasta que él murmura: «Sígueme la corriente». Se aleja unos pasos y se arrodilla frente a ella. Saca una pequeña caja con un anillo. Es el anillo de su madre, la reina. Wiyu lo mira asustada y él le pide su mano en matrimonio. La reina contiene la furia con toda la compostura que puede. El salón estalla en aplausos. Fuegos artificiales iluminan la noche. Wiyu lo mira con una sonrisa suave y asiente. Le tiende la mano y él desliza el anillo. Toma su mano y juntos se acercan al rey que venía observando todo. Yang le pide que los honre con su bendición. La reina corre a un lado, mueve la cabeza en negación. El rey la ve, duda y la ignora. Les da su bendición con una sonrisa de felicidad genuina e inocente, deseándole lo mejor a su tío y a Wiyu. Ambos le agradecen, mientras la reina madre no hace ningún esfuerzo por disimular su furia. Jong-woo se retira, abrumado. La reina lo sigue para pedirle que use el veto. Él se niega, el rey ya dio su aprobación. Ella insiste, es la única forma de impedir ese matrimonio, solo él puede hacerlo. Jong-woo se retira diciendo que la corona y el gabinete deben estar unidos. Regresan al salón, y Yang se acerca a invitar a bailar a la reina madre. Ella acepta. Mientras giran, la reina le dice que tiene un don para mentir, y que no lo dejará pasar. Él responde que cuando hablaron no le mintió, y que no cree que ella se atreva a desobedecer una orden del rey. Le pide que no se enoje, él solo quiere casarse en sus propios términos, y agrega, casi de pasada, que nunca imaginó que alguien como ella hubiera sido capaz de alterar el testamento de su hermano. La reina se queda fría y dice que es absurdo. Él sigue bailando con calma y le dice que disimule mejor. Mientras tanto, Wiyu invita a bailar a Jong-woo. Él toma su mano y se detiene un momento mirando el anillo. Recuerda, una vez la ayudó a salir cuando quedó atrapada en un ascensor justo antes de un examen. Ella tomó su mano y corrieron juntos, pidiéndole que contara lo que había pasado, porque a ella nadie le creería. Fue él quien apretó fuerte esa mano. Vuelve al presente. Wiyu le dedica una sonrisa amable y él responde igual. Salen a bailar. Wiyu le pregunta si sigue en contra de la boda, que lo necesita de su lado. Si lo pierde a él, no le quedará nadie. Las parejas se rotan y Jong-woo no alcanza a responder, pero sus ojos siguen a Wiyu mientras se aleja. La reina lo nota. Cuando Wiyu regresa, él le pide que le prometa no volver a mentirle. Solo así seguirá a su lado. Ella asiente. A solas, la pareja descansa. Wiyu no puede dejar de mirar el anillo. Le pregunta si de verdad está bien dárselo. Él responde que no, es un tesoro nacional. Habrá que devolverlo cuando se divorcien. Ella, molesta, intenta quitárselo, pero él la detiene. Comenta que a su mamá tampoco le gustaba mucho, quizá porque era muy pesado. Wiyu lo mira y dice que seguro él era el favorito, por algo le dejó el anillo a él y no a su hermano, que era el rey. Yan se ríe y cuenta que esa decisión enfureció a su padre, que detestaba darle cosas. Wiyu lo mira con algo parecido a la pena, y sin hacer un gran drama de ello, dice que así son los padres, y suspira mientras siente la brisa. Yan la observa en silencio, y por impulso lleva la mano hacia su cabello. Ella se mueve apenas a un lado, él duda, pero igual le acomoda el cabello detrás de la oreja, rozándola apenas. Regresan con sus secretarios. Wiyu, emocionada, pregunta si la propuesta salió en medios nacionales e internacionales. Ye-yoon le muestra que sí. Ella resplandece de felicidad.
Yan la observa y disfruta de verla así. A la mañana siguiente, Impyung va a ver a la reina madre dispuesto a pedirle al rey que anule todo. Ella lo detiene, le revela algo que lo cambia todo. Yan sabe del último deseo del difunto rey. Justo antes del incendio, el rey estaba dejando por escrito que quería que Yan ascendiera al trono. Eso fue lo que desató la furia de la reina. No cree que Yan tenga pruebas, el incendio destruyó todo, pero eso significa que deben aceptar el matrimonio. Ahora, Wiyu se convertirá en su punto débil y lo más inteligente será mantenerla cerca. El padre de Wiyu lee las noticias. Taeyu y su esposa intentan calmarlo, dándole su apoyo a Wiyu. Entonces, inesperadamente, el padre le pregunta a su nuera si puede hablar con sus padres. Necesitan infiltrar a alguien en el palacio, porque Wiyu va a necesitar al menos una persona de confianza ahí adentro. Taeyu y su esposa van a verla. De camino, la cuñada comenta que al final el padre sí quiere a Wiyu. Taeyu responde que no es querer, es que le molesta que se metan con ella. Cuando llegan, Taeyu va directo al grano. Le pregunta si ya eligió a su sucesor, porque la empresa no puede quedarse sin dirección. La familia está para apoyarla. Wiyu, seria, responde que ella verá ese tema, y le pide que le cuente si logró averiguar algo. Taeyu le dice que el hombre murió, no tenía familia. El matrimonio intenta consolarla, pero Wiyu grita que debió haberlo eliminado ella misma. Wiyu regresa a la residencia del príncipe y es recibida con mucho cariño por el personal. Nota que una de las empleadas está guardando sus cosas y le pregunta si le gustan, pero Ye-young la interrumpe. Esa empleada es una espía del palacio. Por eso, Ye-young ha decidido mudarse a la residencia para protegerla. Al día siguiente, Wiyu va al palacio a comenzar con la planificación de la boda. Jong-woo también asiste. La boda es un asunto de estado. Yan los observa llegar y pregunta si vinieron juntos. Ella dice que no. Jong-woo dice que se encontraron afuera. Yan sonríe aliviado y comienzan. En un momento, Wiyu pregunta por el costo de la boda y Jong-woo se acerca a decírselo al oído. Yan se pone celoso de inmediato. Le recuerda a Jong-woo que Wiyu pronto será su esposa y que debería comportarse. Jong-woo, con una sonrisa tranquila, le dice que él sabe la verdad. Wiyu, entre risas incómodas, explica que tuvo que contarle sobre el trato. Jong-woo agrega que hasta que llegue el divorcio, hará lo posible por ayudarlos. Yan se queda serio y mira a Wiyu. A solas, ella intenta calmarlo. Jong-woo se enteró de casualidad. Yan sigue molesto. Wiyu le dice que el gabinete está de su lado, que Jong-woo también. Él pregunta cómo puede estar tan segura, que no debería confiar tan fácilmente. Wiyu sale respondiendo que con su Alteza recién están entendiéndose, a Jong-woo lo conoce hace mucho más tiempo, tiene todo el sentido confiar en él. Y que de hecho, quien una vez intentó abandonarla fue él, tanto que se está conteniendo de redactar un contrato por escrito. Yan se ríe y le dice que lo haga. Se sientan a redactarlo juntos. El matrimonio durará máximo 3 años. Ella deberá devolver los bienes obtenidos, excepto la ropa. Conservará el título y todos sus privilegios por vida, siempre que no cause algún escándalo. Sus asuntos serán confidenciales incluso después del matrimonio, y si le cuesta guardar el secreto, mejor que olvide que todo ocurrió. De todas formas, todo es una farsa. En ese momento llega la reina madre. Ambos ocultan el papel, se toman de la mano y así la reciben. Wiyu nota que la reina mira sus manos enlazadas y lo suelta de inmediato antes de dar sus saludos. La reina los invita a cenar. En la mesa, la reina le ofrece un licor de pera. Con unas copas encima, termina contando anécdotas de la infancia de Yan. Wiyu se ríe. Él se ve un poco incómodo, hasta que la reina pregunta qué hubiera pensado su padre de ese matrimonio. Yan dice su nombre en voz baja, como una advertencia. La reina lo ignora, sonríe y sigue, que su padre siempre lo regañaba por interponerse en el camino de su hermano. Le pregunta si puede declararse inocente de la muerte del rey difunto, que si cuando ve al pequeño rey piensa en eliminarlo también. Los ojos de Yan se hacen agüita. Wiyu toca su mano y le pregunta en voz baja si está bien. La reina continúa. Le recuerda que su nombre significa gobernar en paz, que se espera de él que no dañe la estabilidad de la corona. Wiyu lo mira, toma su mano con firmeza y se pone de pie. Sonríe y anuncia que se retiran. El palacio cerrará pronto. Salen y ella camina rápido. Yan le pide que vaya más despacio. Ella responde que se está conteniendo porque aún no están casados y que si fuera por ella, la reina ya estaría hecha polvo. Yan se apura para cortarla antes de que diga algo más.
Cuando ella se calma un poco, le pide que espere, que cuando se casen, ella eliminará todo lo que se interponga en su camino. Él la mira serio, luego sonríe, le dice que sabe perfectamente que lo hará y que por favor lo saque de ahí porque no quiere dormir en el palacio esta noche. Yan va conduciendo y ella pregunta si está bien hacerlo después del accidente. Él le cuenta que le gusta hacerlo porque se siente como volar, que tiene prohibido correr o andar en bicicleta, pero manejar sí puede. Wiyu lo mira, sonríe con dulzura y le pregunta si quiere volar. Así que lo lleva a unos yates, a su yate, y le dice que pueden volar en él, allá al fondo. Solo ellos dos en el yate. Wiyu le ofrece fruta. Él dice que no puede. A ella le da igual. Le mete la fruta en la boca sin más y le recuerda que puede hacer lo que quiera porque están solos. Él pone peros, pero ella siempre tiene una respuesta. Así que a Yan no le queda nada más que ceder y comienza a disfrutar de la fruta. Un rato después, anda un poco mareado, aunque insiste en que es indigestión. Wiyu, burlona, sugiere pincharle el dedo. Él cede, pero a la hora de la verdad le entra el miedo. Ella lo pincha desprevenido mientras le dice que no puede creer que vaya a casarse con un príncipe cobarde. Él protesta, pero ella ya cambió de tema. Lo llevará a sentir la sensación de volar. Lanza sus zapatos y camina directo hacia la proa. Él la sujeta diciéndole que es peligroso. Ella, tranquila, le pide que la abrace fuerte. Extiende los brazos, el viento los envuelve. Ambos se ríen, se entregan a esa sensación de volar. Después de un rato, Yan recuerda que ella prometió dejarlo volar a él. Wiyu sugiere que cambien de lugar. Él dice que mejor no, pero en ese momento ella pierde el equilibrio y caen los dos al interior del yate. Él la sujeta. Cuando ella intenta levantarse, él no la suelta, la abraza. Ella le pregunta si se lastimó. Él gira despacio hasta quedar sobre ella, y le recuerda con una sonrisa que fue ella quien dijo que podía hacer lo que quisiera. Se quedan mirando, Yan se inclina y le da un beso pequeño, casi cauteloso. Ella lo mira, duda un segundo y se deja llevar, pero él se separa. Siguen mirándose en silencio hasta que es ella quien sube la mano hasta su nuca y lo acerca. Comienzan a besarse de nuevo, ahora sí en serio. Se entregan a ese beso por completo. Llegan despeinados a la residencia de Yan y apenas si pueden sostenerse la mirada. La vergüenza lo dice todo. Los empleados los reciben y comentan que seguro querían un tiempo a solas en un lugar bonito, y ellos, al unísono, gritan que no. Se miran y vuelven a evitarse. Yan, dudando sobre qué decir, termina sugiriéndole que vaya a descansar, que seguro está cansada. Ella asiente y se va buscando su mirada, pero cuando la encuentra, los dos vuelven a apartar los ojos. Wiyu no puede dormir. Da vueltas pensando en lo que pasó en el yate, intenta sacárselo de la cabeza y no puede, así que decide quitarle importancia. No es para tanto, se dejaron llevar, ni que se le hubiera arrojado encima. Lo piensa, y vuelve a desesperarse. Yan, en cambio, está tranquilo y emocionado a la vez, recordando con una sonrisa enorme y el corazón a punto de salírsele cada momento en que la tuvo cerca. Él sale y camina hacia la habitación de ella. Wiyu sigue en su cabeza preguntándose qué va a hacer ahora, hasta que lo ve parado en el umbral y escucha que la llama. Yan está a punto de llamarla de nuevo, pero sonríe, decide darse la vuelta y se va. Eso la alivia, aunque igual tiene que ordenarle a su corazón que deje de latir tan rápido. A la mañana siguiente ella intenta salir haciendo el menor ruido posible, pero Yan le pregunta qué le pasa, y del susto ella pierde el equilibrio. Él corre a sujetarla. Se quedan mirando y Wiyu, sin poder evitarlo, baja la vista a sus labios antes de reaccionar y separarse. Nerviosa, balbucea que tiene que ir al trabajo y sale casi corriendo. Él no puede contener la risa al verla así y sabe perfectamente que fue él quien la puso de ese modo. Wiyu va a la iglesia a pedir que le hagan un exorcismo porque ese beso simplemente no la abandona. Al salir se encuentra con Jongwoo, que le pide que lo espere un momento. Justo entonces llama a Yan, preguntándole si está libre para ver algunos detalles de la boda, pero de pronto escucha la voz de Jongwoo al fondo y el buen humor se le va de golpe. Wiyu lo corta diciéndole que lo llama después. Jongwoo conduce contento, y ella, al notarlo, le pregunta si también le gusta manejar, que el príncipe sonríe igual cuando está al volante. Lo dice con una sonrisa, como recordando algo bonito, y agrega que Yan a veces puede ser algo infantil. A Jongwoo se le borra la sonrisa de inmediato.
Llegan a su destino y antes de que ella baje, él le pide que no se encariñe demasiado, que eso solo encarecerá el divorcio en dinero, en reputación o en el corazón. Wii-yu lo mira un momento, luego suelta una risa burlona preguntando si de verdad la cree tan tonta, y se despide. En el palacio, el pequeño rey debe elegir la fecha más propicia para la boda de Jian. Cuando éste entra a preguntarle, el rey responde que la más cercana posible, pero Jian le sugiere una un poco después, que así tienen más tiempo. El pequeño acepta sin dudar y estampa su sello. Wii-yu, por su parte, ha decidido dejarle su empresa de belleza a su hermano, con una advertencia clara: si la arruina, lo elimina. El hermano se pregunta si no será una trampa para deshacerse de él, y no está muy lejos de la verdad. El plan de Wii-yu es que su padre se dé cuenta de que es un incompetente y la nombre a ella como sucesora. Esa tarde llega la prueba de vestuario. Jian ya está ahí y en todo momento le busca la mirada, pero Wii-yu sigue esquivándolo, hasta que inevitablemente quedan frente a frente. Él se acerca levantando la mano y ella, nerviosa, le pregunta qué pasa. Él le pide que se quede quieta y roza apenas su mejilla para apartar un mechón de cabello. Eso es suficiente para ponerla colorada, y él lo disfruta enormemente, sobre todo cuando los empleados también lo notan. En medio de todo eso, Wii-yu se entera de que al día siguiente tienen una cena organizada con su familia. Intenta buscar la forma de evitarlo, pero Jae-young le informa que su padre ya fue notificado y aceptó. Como si fuera poco, Wii-yu recibe otra noticia. Deberá pasar un examen para evaluar su estado de salud y fertilidad. Esto último la toma por sorpresa. A Jian no tanto, aunque igual se queda mirándola. Le explican que los herederos son la prioridad y que se fijará una fecha para consumar la unión. Wii-yu se enrojece inmediatamente y Jian disfruta cada segundo de esa reacción. Pero cuando el médico menciona que ella tiene el pulso elevado, él pide a todos que se retiren para poder conversar con ella. A solas le pregunta si le pasa algo porque está actuando raro. Wii-yu no lo mira, pero cuando por fin lo hace, le dice que el raro es él, que se ha portado muy dulce, y además la mira con esos ojitos de ciervo. Él responde que son los únicos que tiene, y pregunta si está así por lo de anoche. Wii-yu, quitándole importancia, dice que no fue nada, que fue la vibra del momento, que con cualquier extraño hubiera pasado lo mismo. Jian se queda pensando y responde despacio que para él no, que no fue solo la vibra, sino porque fue con ella. La reina madre, al enterarse de que Jian anda nervioso cerca de Wii-yu, decide invitarlo a caminar para ver qué averigua. Él le pregunta si ella y su hermano, habiendo crecido en ese mismo mundo, lograron la felicidad. La reina recuerda entonces una discusión que tuvo con su esposo cuando aún era príncipe. Jian los escuchó ese día y le ofreció acompañarla en lugar de su hermano, que había escapado para no ir a un compromiso. Cuando ella le dijo que el rey lo regañaría, Jian respondió que eso siempre pasaba, así que daba igual. Los dos se rieron, se llevaban bien en ese entonces. Ahora, ella le devuelve la pregunta: ¿acaso existe la felicidad en una unión real? Wii-yu, mientras tanto, sigue pensando en lo último que le dijo Jian. Duda en llamarlo, luego tira el celular y se regaña a sí misma. ¿Acaso piensa ponerse a tener citas? Si igual se van a divorciar. Él, en su habitación, lee el contrato nupcial que redactaron juntos. Sang-wan recuerda que después del incendio fue a ver a su hija y la encontró llorando, asustada. Le dijo que pronto la prensa anunciaría la muerte del rey y que había que asegurarse de que el príncipe heredero ascendiera al trono. Su hija respondió que el rey había abandonado a su propio hijo, que iba a destituir al príncipe heredero y abdicar a favor del gran príncipe Jian. Gritó que ya había redactado el edicto real y que lo que hizo fue por el bien del príncipe heredero y que fue ella quien inició el incendio. Jian abre su caja fuerte para guardar el contrato nupcial y saca un papel viejo y frágil, el edicto que su hermano escribió antes de morir. Jian lo sabía desde hace mucho. La última voluntad de su hermano era que él fuera el siguiente rey. Al día siguiente es la comida con la familia de Wii-yu. El padre saluda con cortesía, el hermano está nervioso y emocionado porque el príncipe lo llama cuñado y Wii-yu ya está harta de estar ahí desde que llegan. Comienzan a comer y Tae-yu, con el alcohol de por medio, empieza a irse de boca, aunque su esposa está ahí para frenarlo y disculpar cada torpeza. Hasta que el padre toma la palabra y le pide a Jian que valore a Wii-yu, que ella siempre ha tenido la autoestima alta y él esperaba que terminara con alguien inferior, así que verla unirse a la familia real le genera cierta preocupación. Jian le responde que no se preocupe, que así será. Pero el papá replica que si no lo hiciera no se lo estaría pidiendo, que el palacio es un lugar de tragedias. Wii-yu suelta una risa irónica y pregunta en voz alta dónde estaba ese padre preocupado cuando tuvo el accidente.
Corta a su padre antes de que hable y le pregunta directamente por el regalo de bodas. Cuando Tae-yu se casó, a la familia de su esposa le dio acciones y un edificio, y, con los ojos hechos agüita, agrega que espera que para su única hija tenga algo. Se pone de pie, diciendo que terminen de cenar sin ella, que creyó poder controlarse pero ve que no, y se va. Jian se levanta de inmediato diciéndoles que irá con ella. Entra al cuarto de Wii-yu y se queda observando la enorme cantidad de medallas y diplomas que cubren las paredes. Ella le pide que baje, que volverá cuando se calme, pero él se sienta a su lado y le recuerda lo que pasó con la reina madre, y comenta que parece que le agradó a su padre. Wii-yu responde que solo está actuando, buscando la forma de sacar algo a cambio. Jian, serio, le dice que no importa, porque él sí es sincero y puede darle todo lo que le pida. Wii-yu le pregunta si siente algo por ella o si fue solo porque fue su primer beso, que sabe que es una mujer hermosa, pero que sus ojos brillan demasiado cuando la mira. Jian se ríe, voltea a verla y responde que le gusta, que es la primera vez, y le pregunta si se arrepiente o si acaso tiene miedo de que no quiera divorciarse. Que no se preocupe, que no quiere atarla, pero que acepte lo que le ofrece, dinero, estatus o su corazón. Se quedan mirando en silencio, la tensión crece, hasta que ella la rompe diciendo que siempre tuvo más dinero que él, y los dos terminan riéndose. De regreso en la residencia, Jian está a punto de tomar su mano cuando ella la levanta para contestar una llamada de Jong-woo. Lo mira como preguntándole si puede contestar, y él le dice que sí. Conversan y en un momento pone el altavoz. Jong-woo le pregunta a Jian si todo salió bien, y él responde que su suegro lo adora. Wii-yu corta el altavoz y sigue hablando con Jong-woo con mucha confianza. Jian nos escucha, los celos no tardan en aparecer. Al llegar, Jian se despide hasta el día de la boda, pero antes se acerca y le dice bajito que él tampoco quiere irse. Los dos se contienen la sonrisa, aunque ella la suelta en cuanto él da la vuelta. Al día siguiente, Jian aparece en la oficina de Jong-woo sin avisar. Lo primero que dice es que le gusta Wii-yu y que quería que lo supiera para que cuide su conducta. Jong-woo lo piensa y le pregunta si Wii-yu lo sabe, y que mejor no le complique las cosas porque eso no es lo que ella necesita de él. Jian lo mira fijo y le pregunta por qué entonces no fue él, que si lo que ella buscaba también podía dárselo, quizás sea él quien tiene algo que ella quiere. Jong-woo lo piensa y no responde. Camino a casa, Jian ve cómo retiran un anuncio de Wii-yu promocionando su marca. Le explican que nadie de la realeza puede autopromocionarse. Le escribe pidiéndole que coma y que no debió dejar que quitaran su anuncio, que debió aprovechar hasta el último segundo para ganar dinero. Ella lee el mensaje y sonríe sin poder evitarlo. Se da cuenta de que sus compañeros la están mirando, guarda el celular y hace lo posible por disimular esa sonrisa de emoción. Llega el tan esperado día de la boda. Jian se está colocando el traje cuando pregunta dónde está Wii-yu. La dama Choe le recuerda que debería dirigirse a ella con más respeto. Entonces Jian corrige, despacio, saboreando cada palabra. ¿Dónde está mi esposa? Decirlo así lo emociona, aunque guarda la compostura. Del otro lado, Wii-yu está siendo preparada en su habitación cuando llega su cuñada para revisar que todo esté en orden con la etiqueta. Recordemos que ella sí es de la nobleza. Jong-woo llama a Wii-yu para saber si todo va bien, pero debe cortar cuando la reina madre lo saluda y le pregunta si está bien. Él, confundido, pregunta por qué no lo estaría. La reina sonríe y le dice que solo esperará hasta el día en que no pueda contenerse más, y se retira. Wii-yu ya está lista. Su familia la mira y no puede decir nada. Está deslumbrante. La cuñada lo confirma en voz alta. Los empleados también sonríen. Jae-young está a su lado como parte de su corte y Wii-yu brilla. Jian hace su entrada. Detrás llega ella. En el altar, Wii-yu tropieza, y los dos tienen que contenerse la risa al mismo tiempo. La ceremonia sigue su curso y cuando el padre de Wii-yu da sus palabras, ella responde a regañadientes y queda desconcertada cuando él, en voz baja, le dice que no baje la mirada porque la hace ver débil. Todo terminó con Wii-yu y Jian mirándose, compartiendo una sonrisa cómplice que no necesita palabras. Afuera, una multitud espera para ver pasar la caravana. Wii-yu saluda enviando corazones a la gente, mientras Jian lo hace con más compostura. En la residencia, los empleados siguen la transmisión en vivo. Una comenta que para la reina madre no hubo tanta gente. La espía está incómoda, mientras que dos de ellos se emocionan y dejan caer algunas lágrimas. Él comenta, emocionado, que su alteza ya creció y da un brindis por la pareja. Por el auricular, Jian le pide que sonría y que resista. Ella le responde que se le va a zafar la mandíbula y que cómo hace eso en cada evento. Aún así, ambos siguen saludando. Jong-woo también ve la transmisión, llorando en silencio mientras aprieta fuerte la pulsera que siempre lleva. La reina madre, a su lado, le dice que por eso le pidió que vetara ese matrimonio, que todo lo que está reprimiendo va a estallar en algún momento.
El recorrido termina y es la dama Choe quien los recibe en el palacio con sus más sinceras felicitaciones. Jian le dice bajito a Wei Yu que felicidades por alcanzar su nuevo estatus. Ella le sonríe y tomados de la mano entran al palacio donde los esperan el pequeño rey, su madre y los miembros del gobierno. Yong-gu es quien, a nombre del gabinete, les da sus felicitaciones, primero a Jian, luego a Wei Yu, que lo mira sonriente. Él traga saliva y le dice con dificultad que la felicita. Wei Yu agradece, pero de pronto comienza a toser con fuerza, la vista se le nubla y cae. Jian la sujeta justo a tiempo y entre el susto y la angustia grita su nombre intentando que despierte. La reina pide que se lleven al pequeño rey que está asustado y llama al médico real, pero Jian grita que deben salir del palacio y que quien se atreva a tocar a su esposa enfrentará su ira. La carga en brazos y sale por donde está toda la prensa sin importarle nada. Las cámaras, los flashes, los gritos. Suben al auto y se van. Quien observa eso con enorme sorpresa es Song Won. Llegan al hospital Castle, al del grupo de Wei Yu, no al real. Y Jian no se despega de ahí, mirando angustiado cómo la atienden hasta que le piden que se retire. Mientras tanto, Ye-yun llega a la residencia y ordena a los empleados que resguarden todo lo que Wei Yu comió o tocó, que nadie mueva nada y que nadie salga de ahí, incluida ella. Al decirlo, nota cómo la espía se esconde nerviosa. La familia de Wei Yu llega al hospital y el padre, muy serio, le pregunta a Jian cómo ocurrió eso. Justo entonces sale el médico. Wei Yu se intoxicó con un medicamento usado para tratar arritmias, una sobredosis que pudo ser fatal, aunque por fortuna llegaron a tiempo. El médico se retira y el padre, sin más, le da una bofetada al príncipe ante la sorpresa de todos. Luego le dice que espera que no pase por alto lo ocurrido. Jian responde que no lo hará. En el palacio, la reina madre recibe el diagnóstico y pregunta preocupada y confundida si alguien intentó envenenar a Wei Yu. En ese momento entra Yong-woo a gritos preguntando dónde está el príncipe. Cuando quedan solos, le grita que no pudo mantenerla a salvo ni un solo día. Jian tiene los ojos llorosos y le dice que por eso fue a buscarlo, para que inicie una investigación en el palacio, al personal y a la familia real, y que a partir de ahora autoriza que sea pública. Yong-woo se lo comunica a la reina madre, que se niega de inmediato. Eso manchará la reputación de la corona y puede investigarse internamente. Yong-woo le deja claro que la investigación se hará sin privilegios para nadie. Ella grita que Jian no es el rey. Él responde que no, pero que sirve a la corona como regente y eso le da la autoridad para dejar entrar a la policía al palacio. Yong-woo da una conferencia de prensa donde deja entrever que lo ocurrido no fue fortuito y que el gobierno lo tratará como un acto premeditado. Así comienzan los interrogatorios, uno por uno, hasta que llegan a la espía. El policía se detiene al leer el nombre de su madre y no pasa por alto el nerviosismo en su rostro. En el hospital, Wei Yu despierta. La dama Choe va a buscar a Jian, que está en el templo de sus padres, preguntándole a su padre si eso es su ira, recordándole que no sea codicioso. En cuanto la dama le da la noticia, sale corriendo. No espera al alerón, sube los escalones a toda prisa y al entrar en la habitación y verla sentada, va directo a abrazarla con una fuerza que lo dice todo, llorando sin intentar disimularlo. Sujeta su rostro entre las manos y, asustado, le pregunta si está bien. Ella lo mira sorprendida, nunca lo había visto así, y él vuelve a enterrar la cara en su hombro, diciéndole entre lágrimas que creyó que la perdería. Wei Yu le da unas palmaditas diciéndole que está bien, mientras él sigue aferrado a ella. Wei Yu le pregunta si sabe por qué se desmayó, y en ese momento entra Yong-woo para avisarle que es su turno para ser interrogado. Yong-woo se queda con Wei Yu y casi obligado le cuenta que se intoxicó y que al parecer fue planeado porque el componente no corresponde a ninguna de las pastillas que ella toma. Wei Yu se queda pensando y preocupada le pregunta si ya investigaron los medicamentos que toma el príncipe. En el interrogatorio, el policía le hace exactamente esa pregunta a Jian, quien confirma que sí, es un medicamento que él toma ocasionalmente. Entonces Wei Yu recuerda, cuando tropezó en la mesa durante la ceremonia, reacomodaron las copas y fue ahí donde las intercambiaron. Yong-woo le da la razón, pero antes de que pueda terminar la frase, Wei Yu ya está intentando levantarse diciéndole que Jian corre peligro. En el interrogatorio, Jian llega a la misma conclusión. Él era el objetivo, porque si hubiera tomado esa dosis habría muerto, a diferencia de Wei Yu que la tomó por primera vez.
En el palacio, la reina está tocando tranquilamente el piano hasta que su dama le informa que están interrogando al príncipe y que también están registrando su residencia y todos los objetos usados en la boda. La reina le pide que se ocupe de cualquier problema y que no queden cabos sueltos. Jung-woo, por su parte, ordena investigar a todos los que tuvieron acceso al historial médico del príncipe, que son unas 10 personas, entre ellos los 2 hermanos de la reina. Jian sale del interrogatorio. Jung-woo le pide que regrese a su residencia, pero Jian se niega. Su esposa sigue ahí. Jung-woo le dice en voz baja que la llevarán por la mañana, que él manejará las cosas afuera, mientras que él puede hacerlo adentro, porque tiene el control total en el palacio. Le dan la alta a Woo-Yoo. Su cuñada Da-young también ha llegado, enviada por el padre, aunque el príncipe y Jae-young también le pidieron su ayuda. Mientras esperan el traslado, Da-young le dice que luce hermosa. El secretario Choe lo confirma, y Woo-Yoo, en lugar de emocionarse, resopla. Dirán que solo se tomó un descanso. Pide maquillaje, Da-young la ayuda, y al salir montan toda una escena calculada frente a la prensa, esquivando preguntas con elegancia, mientras su equipo de relaciones públicas trabaja en paralelo para construir la imagen de la poderosa empresaria, convertida en plebeya marginada dentro del palacio, logrando que el público quiera ponerse de su lado. Woo-Yoo llega al palacio, y la recibe la reina madre, que le informa que sus deberes han sido delegados a ella para que pueda recuperarse. Woo-Yoo está a punto de responder, pero Da-young se adelanta preguntando si se siente mal, y el secretario Choe hace lo mismo. La reina madre no tiene más opción que despedirse e invitarlos a pasar. Mientras tanto, le informan a Jian que la reina madre ha pedido estar presente en el interrogatorio del rey. Jian lo piensa y lo deniega. Dice que el rey, a pesar de su corta edad, puede declarar solo y que debe demostrar que es el soberano. Woo-Yoo entra, y el pequeño rey corre a recibirla llamándola tía, preguntando si ya está bien, que escuchó que la policía iría al palacio a averiguar por qué se desmayó. Ella intenta darle calma explicándole que solo tienen curiosidad por saber si algo le cayó mal o si alguien la empujó. Agrega que también investigarán a más personas, y así el pequeño se calma. Jian aparece, y tanto Woo-Yoo como el rey corren hacia él. El pequeño con miedo vuelve a llamarlo tío, y es que Jian se quedó mirándolo serio, pero cuando Jian lo saluda con calidez, la alegría vuelve de inmediato. Adentro, Jian es muy estricto con todo lo que rodea a Woo-Yoo, llegando incluso a nombrar nuevos asistentes. Woo-Yoo lo toca suavemente, y Jian se sienta a su lado de inmediato preguntando si está bien. Ella lo mira con ternura y dice que quiere estar a solas con él. Esas palabras son órdenes para Jian. Algo tembloroso, les pide a todos que se retiren. Ya sin nadie, Woo-Yoo se deja caer en la cama a descansar, mientras Jian se sienta a su lado y le aparta un mechón del rostro. Ella le cuenta que ahora que todos la llaman Su Alteza Real, siente que debe personificar la elegancia y que todos siguen sus pasos. Él menciona que la están protegiendo. Ella se acerca y le dice que más bien cree que es él quien necesita protección. Jian sonríe y admite que lo sabe, y que está aliviado porque le aterraría saber que ella era el objetivo, que agradece al cielo que haya sido él. A Woo-Yoo se le hacen agüita los ojos y le da un almohadazo preguntándole que piensa dejarla viuda, que no quiere quedarse sola en el palacio sin él. Conteniendo el llanto, le dice que si le pasa algo, hace una pausa, ya no podría divorciarse. Jian suelta una carcajada, la recuesta con suavidad y le dice que ahora que es de la familia real, debe ejercer sus deberes y representar el orgullo y la gloria de la nación, así que ¿quién osaría hacerles daño? Ella le pregunta si eso lo hace imprudente. Él responde que no, que solo a veces hace lo que quiere. Woo-Yoo recuerda que la reina madre le dijo que la reemplazaría. Jian responde que no se preocupe, que le denegó el permiso. Se sonríen con complicidad. Sun-Wan llega a ver a la reina y ella le dice que debería evitar el palacio por un tiempo para no generar malos entendidos. Él le responde que es ella quien debería ser cautelosa porque puede generar malos entendidos innecesarios. La reina madre le lanza una mirada que podría cortar el aire. Por otro lado, le informan a Jung-woo que había rastros del medicamento en una copa, lo que le da la razón a todo lo que Woo-Yoo dijo. Y en ese momento le avisan a Jung-woo que Arum ha llegado, la espía. Woo-Yoo conversa por teléfono hasta que la puerta del baño se abre y Jian sale envuelto en su bata, después de un baño caliente. Ella se le queda mirando embobada y cuelga. Jian se acerca, le recuerda que es su primera noche de casados y muy cerca le pregunta si está lista. El corazón de Woo-Yoo se dispara. Afuera, Jion le muestra a Jae-young el camino a su habitación. Ella le pregunta desde cuándo está en el palacio
y él le cuenta que fue abandonado frente a la residencia del príncipe Jian cuando tenía 5 o 6 años. Ella se disculpa por haber preguntado, pero él le dice que no le incomoda, que se siente agradecido con sus padres porque creció rodeado de amor y se considera afortunado. Sigue su camino, y esa gratitud tan genuina hace que Jaeyoung lo vea con otros ojos. Adentro, los recién casados están durmiendo juntos, y ahora la incómoda es ella, preguntándole si no prefiere el sofá. Jian dice que no, que está cómodo, que si ella quiere puede ir al sofá. Woo se molesta, pone un cojín en el medio declarando que ella es la enferma, pero Jian lo quita de un tirón y la jala hacia sus brazos. Le pide que duerma. Ella no se opone más, aunque le pide que apaguen la máquina porque hace demasiado ruido. Jian le dice que ese ruido significa que está viva y que le gusta escucharlo. Eso la conmueve y sin pensarlo mucho, se acerca y le da un pequeño beso. Él abre los ojos. Ella dice con un hilo de voz que solo quería que supiera que estaba ahí, y avergonzada se cubre la cara. Jian le sonríe, le da un beso en la frente y la sigue abrazando, dándole palmaditas suaves hasta que se duerme. Llega un nuevo día y los recién casados asisten a su primer evento juntos, la academia donde estudiaron. Woo abre con el discurso de presentación y Jian no le quita los ojos de encima, orgulloso. Afuera, Jongwoo llega apresurado y adentro Jion le muestra a Jian una noticia que lo inquieta. El público empieza a revisar sus celulares y Woo lo nota. De pronto, la prensa irrumpe con preguntas sobre una cláusula de confidencialidad. El contrato nupcial de la pareja real se ha filtrado. Woo retrocede unos pasos y por primera vez en mucho tiempo no sabe qué cara poner. No puede sostener la sonrisa. Es entonces cuando siente una mano tomando la suya. Es Jian, que se coloca delante de ella como un escudo, bloqueando las cámaras con su propio cuerpo. Le dice en voz baja que no deje de mirarlo. Entrelazan los dedos y él la saca del escenario. Detrás del escenario los recibe Jongwoo, cuya mirada va directo a las manos unidas de la pareja. Les informa que Jian debe salir primero. Él está a punto de hacerlo cuando Woo aprieta su mano y le dice que salgan juntos. Afuera, estudiantes y prensa los esperan. Las puertas se abren y la prensa se lanza, pero quienes salen son los secretarios de ambos. Cuando la pareja sube al auto, el alivio dura apenas unos segundos hasta que notan que siguen tomados de la mano. Se sueltan de golpe, nerviosos. El auto se aleja y la prensa se dispersa. En el palacio, la reina pregunta dónde está la pareja. Va a hablar, pero Jaeyoung le da un golpe para que se calle. La reina suelta una risa incrédula. Mientras tanto, ellos han ido con Jongwoo a las oficinas del gobierno. Woo escucha cómo la prensa informa que recibió un trato preferencial y que la investigación del incendio en el palacio ha sido suspendida, que todo esto genera inestabilidad en la corona. Jian la saca del trance. Preocupado, toma su mano y le pregunta si está bien. Ella, con los ojos húmedos, dice que sí. Jongwoo les pregunta si redactaron el contrato ellos mismos y si alguien más, además de él, sabe de la naturaleza del matrimonio. Solo sus respectivos secretarios responden. Jongwoo sugiere no declarar a la prensa. Jian se niega, asegura que eso empeorará todo y agrega que lo que comenzó como una farsa ya no lo es. Jongwoo pregunta si puede garantizar que no se divorciará después de 3 años. Él no responde, y tampoco ella, cuando Jongwoo le repite la misma pregunta. Ninguno fue capaz de responder. Por otro lado, Taeyu está furioso diciéndole a su esposa que ese fue el plan de Woo para perjudicarlo, mientras que su esposa enumera cada momento que ellos tuvieron y decepcionada se pregunta si todo fue falso, que está preocupada por Woo. Jongwoo sale un momento y Jian le pregunta a Woo si está bien. Ella responde que nunca tuvo honor, así que nada la afecta, y le devuelve la pregunta, que el honor es todo lo que él tiene, que si tiene miedo. Jian mira la bandera de la corona y admite que sí tiene miedo, pero no por él, sino de que su honor termine perjudicándola a ella. Jongwoo regresa y les pide que vuelvan al palacio. Al día siguiente habrá una manifestación. Corre el rumor de que Jian busca el trono. Llegan al palacio y de inmediato les informan que la reina madre ha convocado a una reunión de consejo y que deben ir de inmediato. Jian pide hablar en privado con la reina madre, pero ella lo ignora y dice que no quiere excusas, que engañó al pueblo, deshonró a la corona, que él vendió su estatus real y ella lo compró,
y que todo es culpa de haber aceptado a una mujer de baja cuna. Jian da un paso para defenderla, pero Yu lo detiene. Él contiene toda su furia mientras la reina le ordena a los secretarios que retiren a sus superiores, porque no son dignos de estar ahí. Jian regresa furioso a su habitación, ignorando a todos. Yu entra detrás y le grita que no está bien. Toma su mano y la abre. ¿Cómo alguien puede apretar así el puño de pura rabia? Le dice que llamará al secretario Choe, pero él la jala hacia él y lo abraza. Le dice que está bien, que no le duele. Yu termina cediendo y se apoya despacio en su pecho. A la mañana siguiente, un nuevo artículo asegura que Yu fingió el desmayo en la boda. Afuera del palacio, los manifestantes piden que destituyan a Jian y le quiten el título a Yu. Adentro, Jian se reúne con Jong-woo y le informa que declarará a la prensa que el matrimonio comenzó con un contrato, pero que todo lo que mostraron al público es genuino. Jong-woo le pregunta si también negará el rumor de que busca el trono. Jian le pregunta cómo actuaría él si no lo negara. Jong-woo responde que diría que no necesitan un rey que no tiene el apoyo de él, y le pide, por la corona y la nación, que renuncie a la regencia. Jian lo mira en silencio. Y es que 5 días antes de la filtración del contrato, Jong-woo fue quien convocó a Arum. Descubrió que era la encargada del vino, que su madre es alcohólica y que necesitaba dinero para el trasplante de su hermano. Grabó la conversación donde ella confesaba que le pidieron triturar unas pastillas y frotarlas en la copa del príncipe, que no sabía qué eran y que si se negaba, retrasarían la cirugía de su hermano. Jong-woo se preguntó por qué alguien querría matarlo, sacarlo del camino. Al día siguiente, fue a ver a la reina para informarle sobre la confesión de la empleada y que el pago lo hizo su padre. Ella lo negó todo, pero él le dijo que ella también era sospechosa, a menos que probara que no tenía conocimiento. La reina no respondió. Jian estaba esperando y Jong-woo le dijo que él no sabía nada, por lo que la reina le pidió tiempo. Jong-woo le dio plazo solo hasta esa noche. Al salir del palacio, Jong-woo se cruzó con Yu. Ella le dijo que ya estaba harta de que todos la miraran con preocupación, y la dama Choe comentó que el príncipe la protege mucho, y que entre ellos hay una devoción tan grande que traer un heredero no sería difícil. Jong-woo disimula la incomodidad, y a pedido de Yu, conversan a solas. Ella le pregunta cómo va la investigación, si es seguro volver al hospital real. Él desvía el tema comentando que parece muy real la devoción que muestra por Jian. Ella bromea preguntando si no debería preocuparse por su esposo. Jong-woo cambia el gesto completamente y ella, en voz baja, le recalca que sabe que todo es una farsa, pero que deben hacer creer lo contrario a todos. Jong-woo le pregunta si es necesario engañarlo a él también. En ese momento los interrumpen y él se va. Esa noche, la reina fue a casa de su padre a exigirle explicaciones por intentar asesinar al gran príncipe. Él la interrumpe diciéndole que justamente por eso debe ser eliminado, que qué cree que pasará si el príncipe se entera de que ella provocó el incendio donde murió su hermano. Ella le grita que no tuvo nada que ver, y él le responde que nadie le creería la excusa de que solo quería quemar el edicto real. La reina llora preguntando si eso es lo que él ha creído de ella todo este tiempo. Su padre, sin misericordia, le dice que debe hacer lo necesario para proteger al rey, a ella, a él y a la familia, y terminó preguntándole quién le dio las pruebas. Esa misma noche, Jong-woo estaba en su oficina. Le avisaron que tenía una llamada de la reina madre, pero al mismo tiempo, a su celular entró una llamada de Yu. Al día siguiente, Jong-woo y la reina madre se encuentran en el cementerio donde él visita la tumba de su padre. Ella le pregunta qué se siente que su padre sea recordado como el mejor primer ministro de la historia. Él le devuelve la pregunta, ¿qué se siente que el suyo sea recordado como el lord más peligroso? La reina, sonriente, responde que no será así, y le pregunta por qué le entregó las pruebas a ella y no directamente al gran príncipe, y si acaso desea a la gran princesa. Le entrega un sobre, el contrato nupcial de los recién casados. Le dice que si sale a la luz, la más afectada será Yu. Jong-woo, desafiante, le pregunta si cree que lo permitirá. Ella, con toda la calma del mundo, le dice que sabe que la quiere para él, que no quiere que sufra y que por eso redirigirá toda la condena hacia Yan y así la voluntad de Yu terminará quebrantándose, que lo que ambos sienten es demasiado evidente. Ahora es la reina quien le da plazo hasta esa noche para decidir. Se va. Jong-woo se queda solo frente a la tumba, se quita la pulsera que siempre llevó consigo y la deja ahí.
De vuelta al presente, Jong-woo le dice a Yan que ahora debe enfrentar su caída solo y que él velará para que no perjudique a la corona. Yan contiene la furia. El secretario Choe le cuenta todo esto a Wi-yu, decepcionado porque creyó que el primer ministro los ayudaría. Poco después, la reina convoca a Wi-yu y le pregunta qué se siente haber hundido al gran príncipe. Wi-yu, desafiante, responde que en ese contrato el príncipe no quería nada de ella, solo pidió 3 años, y que por eso aceptó. Sale victoriosa de la habitación, aunque la frase haber hundido al príncipe se le queda clavada. Mientras tanto, Ye-yong le avisa a Yan que el padre de la reina está en los aposentos del rey. El hombre le ha llevado periódicos al pequeño diciéndole que la corona caerá pronto, que el gran príncipe no tiene poder para desafiarlo, y cuando el pequeño menciona a su tío, el hombre le grita y le insinúa lo del incendio que mató a su padre. El pequeño llora y grita que no es cierto, pero en ese momento anuncian a Yan. Entra, agarra el hombre del cuello y le pregunta cómo se atreve a amenazar al rey. Llama a la dama del rey y le pide que se lo lleve. Yan, furioso, le dice que sabe de sus conspiraciones. En ese momento, llega Wi-yu para pedirle que lo suelte, mientras escucha que Yan pregunta si acaso teme que él se convierta en rey, y que si quiere sacarlo del palacio, deberá matarlo primero, y lo tira al suelo diciendo que si vuelve a amenazar a su sobrino, no tendrá una muerte piadosa, y se va de ahí ignorando a Wi-yu. Afuera, el pequeño rey lo mira llorando y lo llama tío. Yan recuerda. Una noche fue a visitar a su sobrino, y mientras jugaban, escuchó la discusión entre su hermano y la reina. Ella le reclamaba por querer dejarle el trono a Yan. Fue ahí cuando quemó el edicto. Su sobrino comenzó a llorar, y Yan lo abrazó tapándole los oídos, viendo a la reina irse. De vuelta al presente, Yan se arrodilla y el pequeño corre a él llorando. Yan le dice que cuando tenga miedo, que vaya a él, cuando sea. Le seca las lágrimas, le da una sonrisa y el pequeño, más tranquilo, vuelve a abrazarlo. Wi-yu los observa desde lejos. A solas, Yan se disculpa con ella por haberla hecho presenciar eso. Wi-yu, sonriente, le dice que hizo bien, que debe defenderse si quiere proteger algo, y se va. Esa noche, Wi-yu va a acostarse y nota que Yan está teniendo una pesadilla. Pasa despacio su dedo sobre su entrecejo para suavizar la expresión, calmándolo sin despertarlo. En voz bajita le dice que ella también tiene miedo de arruinarlo todo y comienza a darle palmaditas. Al día siguiente, Wi-yu va a ver a Jong-woo casi llorando. Le dice que ya no puede más, que la empresa y el palacio están en caos, y le pide consejo. Él le dice que no haga nada, que velará para que no salga perjudicada, pero ella le grita que no quiere que la proteja. Jong-woo le dice que no está fingiendo, y en ese momento ella cae en cuenta y lo admite, que Yan le gusta mucho. Jong-woo baja la mirada, conteniéndose, dice que eso es desafortunado, y ella lo mira con lágrimas en los ojos. Sale de ahí y va directo a casa de su padre. Lo primero que hace es arrodillarse a pedir perdón, por engañarlos, por perjudicar la empresa, y entre lágrimas le pide que la ayude, aunque no sabe cómo. Lo mira y le dice que solo por esta vez. Su padre le pregunta a quién quiere salvar, a ella o al príncipe. Wi-yu responde que a él, que ella puede salvarse sola. Su padre no puede creerlo, mientras ella le sigue que la ayude. Mientras que Ye-yong le informa a Yan que el gabinete solicitó su cese de deberes oficiales, en eso él recibe un mensaje de Wi-yu y sale a verla. Ella llega y corre a abrazarlo, para luego soltarlo y decirle que quiere el divorcio. Ella tiene una sonrisa triste y los ojos hechos agüita y así se le queda mirando. Y es que lo que le recomendó su padre fue eso, que se divorciara y que asumiera toda la culpa. Sin ella, que es el punto débil de Yan, la oposición no tendría dónde atacar, y él podría moverse sin restricciones. Wi-yu secó sus lágrimas y preguntó por la otra opción, la que la salvaba a ella. Su padre le dijo que eso también la llevaría al divorcio, que debería salir de ese infierno antes de salir más lastimada. Por primera vez, tanto su padre como su hermano sienten una preocupación genuina al verla tan indefensa. Esa noche, regresó al palacio con la decisión tomada. Al escuchar la palabra divorcio, Yan le pregunta qué quiere decir, y ella lo repite. Sin poder sostener la mirada, le da la espalda y le dice que su padre enfermó de estrés porque todo se ha arruinado. Voltea y agrega que se casó para convertirse en sucesora, pero que ahora no tendrá a dónde volver, que no es culpa de ninguno, que los dos se equivocaron, pero que quiere cortar por lo sano, que la solución más rápida es que alguien asuma la culpa. Yan mantiene la calma y le pregunta si algo pasó, si la reina habló con ella.
Yu de mala manera responde que lo que le diga la reina no es asunto de él, que ya le dijo que el honor no le importa, que todo lo que tiene es tangible, que ella misma lo construyó. Agrega que él le dijo que un noble debe ser amado, que eso le daba poder, pero que ahora lo perdió todo, así que ¿qué podría ofrecerle? Yan, conteniendo las lágrimas, le dice que no haga eso, no ella, pero Yu lo corta diciendo que prometió no atarla, que aceptara todo, pero que ahora está perdiendo todo. Yan busca palabras y no las encuentra, solo la mira, y se va. Entra a los aposentos que eran de su hermano. Intenta contener el llanto, pero ya no puede, se derrumba. Más calmado, recuerda cuando le pidió a su hermano que cuidara de su esposa. Su hermano respondió que ella nunca confió en él y que de todas formas no hubiera podido hacer nada por ella. Yan lo llamó cobarde, y Wan dijo que sí, y que ojalá él no terminara igual. Yan respondió que no, y ahora solo en esa habitación se pregunta si así se sintió él. A la mañana siguiente, Yu va a buscarlo y pregunta si trabajó toda la noche. Yan seco responde que sí, y le dice que diga lo que tenga que decir. Yu le pide que la deje entrar al salón del consejo. Quiere hablar por ella misma. Yan responde que lo haga si quiere. Entran juntos. Yu anuncia que se divorciarán, que le quiten el título real, que arriesgó todo por ese estatus, y comienza a enumerar todo de lo que la acusan, asumiendo cada cargo como responsabilidad propia. Le pide al consejo que no culpen a nadie más. Le pregunta a Jong-woo si al pertenecer a la realeza no puede ser investigada. Él responde que solo si el rey lo ordena. Eso sorprende a Gyan. Ella agrega que entonces aprueben el divorcio, que la investiguen, que puede demostrar que el gran príncipe no tuvo nada que ver y que los comentarios sobre su renuncia a la regencia se detengan. Jong-woo aparta la mirada, nervioso porque ella sabe exactamente lo que hizo. Mientras tanto, Tae-yu y su esposa entran a dar una conferencia de prensa. La prensa le pregunta sobre lo que se dice de Yu, y Tae-yu se indigna. ¿Por qué iba a envenenarse a sí misma si lo tiene todo? La prensa hace eco, y Dae-young le avisa a Gyeong que ya comenzaron. Él le da la señal a Yu, y ella agrega que respecto al contrato nupcial, su empresa hará unos ajustes, que pide un poco de paciencia, que la boda generó más de lo que se gastó. Así que antes de que los aportantes pidan su dinero, lo mejor es negar que el matrimonio fue una farsa. Para eso, Tae-yu menciona que ese contrato dice que ella perderá todo si se divorcia, que todos en ambas familias estaban en contra del matrimonio, pero que no podían ir contra su amor, y que la cláusula de divorcio a los 3 años la pusieron porque él mismo se lo pidió, sabiendo que el divorcio es tabú en el palacio, y que si algo pasaba, era mejor tener esa salida, que el contrato ni siquiera está certificado por un abogado, que reconoce haberse excedido un poco por proteger a su hermanita, se disculpa ante el público y advierte que investigará a cada persona que siga inventando cosas. Sale triunfante, con su esposa emocionada y orgullosa a su lado. El equipo de relaciones públicas de Yu ya está en marcha. En el consejo, ella agrega que cualquier controversia futura será solo su responsabilidad, que cuando la hagan a un lado, el príncipe Gyan volverá a ser el orgullo de la corona. Gyan está furioso. Cuando Jong-woo le pregunta si está de acuerdo, él espera una señal de Ye-young, y en ese momento entra un mensajero anunciando que el gran príncipe recibirá la orden de su majestad. Y es que esa noche en los aposentos de su hermano, cuando se preguntó si así se sintió él, Gyan mismo respondió que se negaba a vivir como él. Fue a abrir el cofre que guardaba el traje, luego fue a ver al pequeño rey para pedirle que le devolviera el trono. Así que en pleno consejo, y él arrodillado, escucha que leen el edicto del rey. Su hermano mencionaba que se sentía abrumado y que iba a renunciar al trono, que su hijo era muy pequeño y frágil para asumir una responsabilidad tan grande, pero que afortunadamente los cielos habían otorgado a la nación al sabio y virtuoso gran príncipe, a quien consideraba apto para cuidar del pueblo. Mientras tanto, el pequeño rey le dice a su corte que abdica el trono en favor de su hijo. Yu está sorprendida, y más el papá de la reina, que grita furioso que irá a ver al rey. Gyan lo detiene diciendo si acaso desestima la orden que dio la Secretaría Real. Gyan sale y Yu corre a detenerlo, pero al verle los ojos, lo suelta. Él le dice que ella dijo que no quería perder, y por eso se divorciaría. Le pregunta si de verdad creyó que no podría protegerlos, que no confió en él, y se va. Le avisan a la reina que su hijo abdicó. Comienza a gritar. Su dama agrega que Gyan se negó al primer edicto, pero la reina responde que no importa, que se negará 3 veces y que ese linaje débil finalmente
El pequeño rey bloquea la puerta con todo lo que encuentra y se tapa los oídos, mientras la reina le grita desde afuera y recuerda la discusión de sus padres. La dama del rey se niega a dejarla entrar. La reina le ordena a su dama que derribe las puertas, que provoque un incendio si hace falta para que salga. Y es que el rey difunto se encerró de la misma manera en ese incendio. En ese momento aparece Jong-woo diciéndole que la escoltará a su habitación. La reina le grita que no le dé órdenes. Jong-woo, desafiante, responde que aún no las da. A solas con ella, Jong-woo le dice con calma que se ocupe de que lo sucedido no salga del palacio, que él se encargará del parlamento, y que ya está cansado de resolver los problemas de la corona. La reina le dice que si Gian se convierte en rey, Wiyu quedará atada al palacio para siempre. Jong-woo responde que eso no pasará, que Gian se negó ya una vez y lo hará 2 veces más, y que ella debe detener al gran príncipe o al rey, que haga lo que deba hacer. Agrega que dejará de investigar la intoxicación y que se le concederá el manejo de los asuntos cuando él obtenga lo que quiere. Wiyu está en su habitación recordando las palabras de decepción de Gian. Jae-yoon entra para informarle que Gian salió del palacio, y eso la preocupa. Si intentaron matarlo siendo gran príncipe, ahora será peor. Pero Gian no responde las llamadas. Wiyu, sola y llorando, recuerda cuando él le confesó que le gustaba. Sabe que lo hirió. Por otro lado, Jae-yoon sorprende a Ji-yeon al preguntarle si acaso le gusta a ella. Tímido dice que le gusta todo, la cerveza, el río y ella. Wiyu sigue intentando comunicarse con Ji-yeon y llega caminando al muro donde se dieron el primer beso. La dama Choe le dice que esa noche él regresó contento y que al día siguiente se dio cuenta de que fue por ella. Que de verdad confía en que los dos están desesperados por protegerse mutuamente. Y le da a entender que puede salir del palacio antes de que cierren, que ella la cubrirá. Wiyu le escribe a Gian y finalmente responde. Ella llega a su residencia y le dice que quería estar con él. Gian, seco, le dice que iba a regresar mañana. Le pregunta si está bien y al no recibir respuesta, le dice que le gusta y corre a abrazarlo. Él le dice que se decida porque está confundido. Wiyu, sin soltarlo, le dice que sabe que le gusta y que solo le pidió el divorcio porque quería protegerlo, y por eso está enojado. Le da un beso pequeño y le pregunta si no quiere eso. Él dice que no, y entonces, sin más preámbulos, la besa. Los dos se dejan llevar, se abrazan, se miran, se ríen, se quitan los abrigos y las luces se apagan. Así que ya imaginamos qué pasó en esa reconciliación. Ella despierta y al ver que no está a su lado, el susto es inmediato. Pero él aparece y le dice que llamaron del palacio y al verla así le pregunta si está bien. Wiyu admite que se asustó un poco. Él le pide que se quede ahí por ahora, que el segundo edicto se anunciará pronto y que lo rechazará una vez más. Ella le pide que le explique paso a paso. Le cuenta que es costumbre rechazar 3 veces un edicto de abdicación y que después de eso debe aceptarlo. Ella le dice que él quería proteger al rey, a lo que él responde que a su sobrino, no al rey. Le cuenta que ese día estaba con el pequeño cuando escucharon la discusión. Vio salir a la reina y fue a su residencia. La dama Choe llegó poco después con un cofre, diciéndole que el rey mandó hacer una prenda para él. Al abrirlo, la dama ahogó un grito. Era la prenda para un rey. Gian le dijo que había escuchado que su hermano quería abdicar. Se dijo a sí mismo que lo odió por eso, que ignoró que él anhelaba eso con desesperación, pero que ahora él sentía que le imponía esa carga ya demasiado tarde. En ese momento le avisaron del incendio y él salió corriendo. Se dijo que llegó demasiado tarde. Vio cuando se llevaban a su hermano y que ahora en lugar de su hermano quería proteger a su sobrino. Que la reina ignoró el último deseo del difunto rey y con los ojitos llorosos agrega que cuando su sobrino dijo que tenía miedo, él casi llorando dice que si se convierte en rey podrá protegerlos a todos, pero que teme que eso sea solo su codicia. Wiyu lo abraza y le dice que puede ser codicioso y que lo superarán juntos, que estará a su lado. Afuera del palacio siguen las protestas. La pareja sale pero le informan a Gian que la reina lo llama. Se toman fuerte de la mano a manera de apoyo y Gian entra. La reina le pide que anuncie que no aceptará, que el rey tiene solo 8 años y no puede tomar decisiones. Gian, enojado, le grita que exactamente por eso lo tiene ahí como un títere. La reina le grita que fue él quien lo convirtió en uno. Gian responde que dejó que lo hicieran, que estuviera él o no, igual lo manipularon, pero que a partir de ahora se pondrá delante de él. La reina le grita, Gian. Gian, más calmado, le dice que le agradezca que renunció por su cuenta, y que por devoción familiar no la hará pagar por sus pecados. Ella le grita por qué decide ser rey ahora,
que ella se sacrificó y que lo justo es que él también lo haga. Entonces lo que sale es un dolor guardado durante años. Cuando era estudiante renunció a su sueño de ser pianista, porque su padre le dijo que debía convertirse en princesa heredera. Ella y Jean estudiaron juntos, eran amigos, y ella estaba enamorada de él. Jean retiró la mano de ella y le ordena a su dama que no permita que reciba visitas por 3 días, y se va. Esa noche, su papá le dice al teléfono que debió haber derribado las puertas del rey. Ella responde que no puede ver a nadie en 3 días, y que Jean dijo que no la culpará de nada. El padre, furioso, le dice que ignorar la última orden del rey no es su único delito, y que aunque Jong-woo los está cubriendo ahora, si Jean asciende al trono, la reina le grita que pare. Él la ignora, dice que se encargará de todo a partir de ahora, que ya será tarde cuando ascienda al trono y que ella solo debe proteger sus aposentos. Cuelga, y en ese momento le anuncian que tiene una visita. Es Jong-woo. A la mañana siguiente, la dama Choe no puede evitar llorar mientras viste a Yan y le dice que su hermano habría estado encantado de ver esto. Yan sonríe con nostalgia. Wi-yu, a su lado, le dice que ella sí está encantada, y ambos se sonríen. Le avisan que debe irse, pero antes tiene que revisar unos documentos. Wi-yu le acomoda la ropa, toma su mano y le dice que lo esperará ahí. Él se va seguro. El pequeño rey va a ver a su madre. Ella, con toda la frialdad del mundo, le pregunta a qué ha ido, ni siquiera lo mira, y le dice que si no va a anular el edicto, que se vaya. Le grita que su padre luchó para proteger el trono, que ella tuvo que hacer muchas cosas para que él heredara. El pequeño le grita que lo sabe, que el día que su padre murió se enteró de todo. A ella se le llenan los ojos de lágrimas y recuerda ese momento, cuando lo estaba vistiendo con la ropa del rey y el pequeño se negaba, mientras ella le decía que ese fue el deseo de su padre cuando el pequeño no quería porque sabía que no era cierto. La reina llora. El pequeño, también llorando, le pide perdón por decepcionarla y la abraza. Ella lo abraza de vuelta, dándole ese abrazo que quién sabe desde cuándo no lo hacía. Esa tarde, la reina está pensando qué decisión tomar y recibió el mensaje del primer ministro citándolo, dándole una breve audiencia. Él ve que aún tiene tiempo y decide ir. La reina le pide a su dama que traiga al palacio a la chica que escondió. Mientras tanto, Wi-yu se siente agobiada. Sabe que si Yan se convierte en rey, el pueblo la odiará, y que de haber sabido que ascendería, no habría salido al frente a asumir la culpa, que en ese entonces solo pensaba en salir del palacio sin mirar atrás. En ese momento, su hermano la llama para preguntar si siguen con el plan. Ella le pide que lo detenga todo y que la espere en su casa. Sale del palacio y se cruza con el padre de la reina. Responde fría al saludo. De repente, suena una explosión y ven fuego a lo lejos. Wi-yu pregunta si no es el salón del consejo, y entonces otra explosión, y otra más. Corre hacia el lugar, encuentra todo en llamas. Ve a Ye-jun llegar corriendo y al verla le grita para que reaccione. Ye-jun, temblorosa, le dice que Yan está ahí. Wi-yu comienza a llamarlo. Poco antes de las explosiones, cuando Ian recibió la llamada de la reina madre, la rechazó y recibió el mensaje del primer ministro citándolo. Ye-jung recibió un mensaje en el celular de Ian y le sugirió que quizás el pequeño rey querría entrar con él porque estaba nervioso. Ian aceptó, diciéndole que él entraría primero a reunirse con Jong-woo y que no tardaría. Ye-jung dudó, pero aceptó y fue por el pequeño. Las explosiones sacudieron el palacio. Sung-won ni se inmutó al ver a Wi-yu correr hacia el salón. La reina también las escuchó. Preocupada, celular en mano, mandó a que fueran a ver qué había pasado. En cuanto Wi-yu escucha que Ian está adentro, no lo duda y entra corriendo. Los secretarios van con ella, pero justo una estructura cae bloqueándoles el paso. Dentro, Ian intenta ponerse de pie y cae al suelo, y entonces escucha a Wi-yu llamarlo, primero como Su Majestad, y luego, desesperada, gritando su nombre una y otra vez. Llegan a verse entre el humo y las llamas, y entonces Ian pierde el conocimiento. Wi-yu cruza el fuego, llega hasta él e intenta despertarlo. Le dice que lo sacará de ahí, jala con todas sus fuerzas pero no puede con su peso, y comienza a gritar pidiendo ayuda. Mientras tanto, el pequeño rey entra llorando a ver a su madre diciéndole que hay un incendio y que su tío está adentro. La reina muestra una sorpresa genuina, y pregunta asustada si Ian está bien. Más tarde, Wi-yu permanece al lado de Ian,
mientras la dama Choi le dice que se expuso a un gran peligro al entrar. Woo responde que él hubiera hecho lo mismo por ella, que hubiera ido a buscarla para salvarla, como siempre lo ha hecho. En ese momento, entra Jong-woo apresurado y se queda mirando en silencio las manos vendadas de ella. Conversan a solas y él comienza a reclamarle por haberse metido entre las llamas y por no haber ido al hospital. Woo responde que no confía en los hospitales y que ese incendio no fue accidental, que lo de la boda y lo de ahora no han sido coincidencias. Jong-woo intenta calmarse y le pregunta qué pensaba hacer si no fue un accidente, si acaso pensaba morir en su lugar. Para ese punto ya le está gritando. Cuando ella le pregunta si acaso debía dejarlo morir, él grita que sí. Woo se queda sin palabras ante su reacción, y él, calmándose a duras penas, le dice con una mezcla de desesperación e ira que cuánto más debe soportar verla en peligro. Por otro lado, Jae-yoon está deshecha de preocupación, cuando de repente entra Hyun con una venda y le pregunta si está bien. Ella lo mira y dice que sí, y él intenta calmarla diciéndole que los príncipes están bien, pero Jae-yoon no puede más y rompe a llorar pidiendo disculpas por haberse alejado del príncipe. Hyun le dice que aunque hubiera estado ahí, no habría podido hacer nada, y es que cuando la estructura cayó bloqueándoles el paso, fue él quien no dudó en entrar a pesar de los gritos de Jae-yoon, y fue él quien después de un rato salió cargando a Ian a sus espaldas. Jae-yoon toma su mano vendada y le agradece, mencionando que si no hubiera sido por él, los dos estarían... Hyun no la deja terminar la frase y le dice que solo cumplió con su trabajo. Ella menciona que le preocupó que pudiera lastimarse. Él la mira incrédulo, toma su mano y le dice gracias, que ahora está bien, y suelta una risa para aliviar el ambiente mientras intenta secarle las lágrimas. Woo se reúne con Jae-yoon y le pregunta cómo pasó todo. Cuando Jae-yoon le cuenta que fue el primer ministro quien mandó el mensaje citando a Ian en el salón del consejo, el terror se le dibuja en la cara a Woo. Repite si acaso fue Jong-woo y sus ojos se hacen agüita. El secretario de Jong-woo le entrega los informes del incendio y le dice que pronto comenzarán a investigar. Jong-woo le dice que lo deje por ahora hasta que el príncipe Ian despierte. Woo pide las grabaciones de las cámaras de seguridad del último mes del salón y sus accesos y ordena interrogar a cada guardia y al personal que estuvo en la zona al momento del incidente. Hyun le dice que para eso tendrá que hablar con la reina, que él puede hacerlo, pero Woo responde que irá ella misma. Se reúnen, la reina madre pregunta con sincera preocupación si Ian está bien, y Woo, a la defensiva, le responde si acaso le preocupa que se recupere, y que si no quiere ser sospechosa, que le dé acceso total a su personal. Antes de irse, bota el té que ella le sirvió y le dice que si lo hace, nadie la involucrará. El secretario Choi le informa que la investigación no será pública a pedido del primer ministro, y cuando agrega que Jong-woo está con Ian, Woo corre a la habitación preocupada, pero lo encuentra ahí junto a Jae-yoon. Jong-woo menciona que nadie le informaba si ya había despertado y que es mejor darle tiempo. Woo ya no lo mira con la misma confianza de antes. Lo acompaña a despedirlo y al notar que ya no lleva su rosario, le pregunta si dejó de ir a la iglesia. Él responde que le estorba cuando trabaja. Un silencio incómodo y sonrisas forzadas quedan entre ellos, pero cuando él llega al auto su expresión se vuelve sombría. Al día siguiente, Jong-woo va a ver a la reina para pedirle que asuma la regencia, argumentando que es demasiada carga para el pequeño rey y que Ian aún no despierta. La reina responde que Ian despertará pronto y que prefiere esperar, pero Jong-woo insiste diciéndole que debe cumplir su deber con la corona y que dará la orden oficial. En ese momento anuncian que Ian va a entrar. Jong-woo lo mira sorprendido, y la reina lo hace con una mezcla de alivio y preocupación, llamándolo Ian, no como reina, sino como la amiga que alguna vez fue. Ian se disculpa por preocuparla. Luego se vuelve hacia Jong-woo y le pregunta si le causó mucha angustia. Se quedan mirando. Woo y el secretario Choi están revisando los registros buscando cualquier anomalía en las rutinas del personal cuando Jae-yoon entra gritando que el príncipe despertó. Ella sale corriendo por el patio, y de la nada Ian la toma del brazo y la abraza. Se quedan así un momento, y cuando se separan y se miran con los ojos húmedos, él ve la venda en su mano y le reclama por haber entrado a rescatarlo, que le pudo haber pasado algo. Ella vuelve a abrazarlo y llorando le dice que cómo iba a dejarlo ahí. Ian la consuela mientras le dice que lo siente. Jong-woo, en su casa, está bebiendo solo mientras recuerda la conversación que tuvo antes con Ian. Jong-woo lucía nervioso cuando Ian le dijo que retomaría sus funciones y que saldría a desmentir los rumores de su muerte. Jong-woo llama a Sungwon solo para decirle que como el príncipe despertó, deben atar los cabos sueltos. Se bebe todo de un sorbo y lanza el vaso furioso.
Ian y Wii-Yu están recostados abrazados y ella le pregunta por qué lo primero que hizo al despertar fue a ver a la reina. Él le explica que sabía que si no despertaba, lo primero que haría Jung-woo sería buscar un reemplazo. Eso la sorprende y le pregunta cuánto confía en él realmente, que son amigos pero que su relación ahora parece impersonal. Ian responde que a veces quiere golpearlo, pero que siempre confió en él, y al ver el gesto de ella, le recuerda que fue ella misma quien dijo que era lógico confiar en Jung-woo. Se miran, Ian abre sus brazos y vuelven a recostarse juntos. Esa noche, un tal Sin se entregó confesando ser el autor del incendio en el palacio. Reveló ser un miembro de la Guardia Real que había participado en las protestas para sacar a Ian. Al día siguiente, Ian comenta que es extraño que justo se haya entregado cuando él despertó. Va a ver al pequeño rey, que lo recibe con mucha alegría, pero entre sus brazos comienza a llorar diciéndole que pensó que iba a terminar como su papá. Ian lo calma diciéndole que siempre estará al lado de su rey, y se abrazan. Mientras tanto, la reina conversa con su padre, que le ordena evitar que Ian y Wii-Yu retomen sus funciones, que use como excusa que el príncipe casi muere por una explosión de gas. La reina lo mira y le pregunta cómo sabe que esa fue la causa del incendio, si eso se mantuvo en secreto. Su padre, visiblemente nervioso, no responde. Entonces, a solas en su habitación y llorando, la reina comienza a quitarse sus ornamentos del cabello, y cuando tiene a Arum delante de ella, le dice que ya no va a poder seguir protegiéndola, pero que se asegurará de cuidar de su familia. Arum se arrodilla agradeciéndole. La reina madre va a ver a Ian. Entra vestida de blanco sin ningún accesorio real y se arrodilla ante él diciéndole que debe denunciar un delito grave, que es su padre quien quiere matarlo. Le entrega la evidencia del envenenamiento y le dice que la sirvienta está con ella y testificará. Ian, enojado, le pregunta qué pretende con esto. La reina agrega que es probable que el incendio también haya sido obra de su padre y le pide que los castigue, a ella y a su padre. Ian le pregunta por qué ahora le muestra miedo, y ella responde que no es que le tema, sino que es su deber proteger a la corona, protegerlo a él, y que ni su padre ni su ambición terminen perjudicando a la corona. Le ruega que proteja al pequeño rey. Ian le dice que así como fue su honor, será su deshonra, que será recordada como una pecadora, y le pregunta si acepta ese precio para proteger al rey. Ella, sin dudar, responde que sí. Jung-woo está practicando tiro y comenta que falta poco para la temporada de caza, que él abrirá la ceremonia porque el príncipe se está recuperando y a la reina no le gusta. En ese momento, Wii-Yu dice que lo hará ella. Conversan y él menciona que cuando lo dañino se multiplica, cuesta proteger lo importante y que eso lo decide la nación. Entonces ella lo apunta y le pide que decida. Baja el objeto y menciona que ya atraparon al culpable y le pregunta si acaso él también era dañino. Se quedan mirando en silencio. Wii-Yu regresa a la residencia de Ian y Jae-yoon le dice que está un poco ebrio. Los dejan a solas y Ian le cuenta lo que la reina fue a decirle. Casi llorando, agrega que le pidió que protegiera al rey y que ya no sabe qué hacer. Más tarde, Wii-Yu arropa a Ian dormido y se pregunta en voz bajita cómo puede ser tan noble. Al día siguiente, el pequeño rey pone su sello al tercer y último edicto de abdicación, feliz junto a su madre. Mientras tanto, Jung-woo va a ver a Ian, y este lo felicita por haber atrapado al pirómano, y cambiando de tono le pregunta si aún no resolvió el tema del envenenamiento. Jung-woo responde que falta poco, y algo nervioso agrega que fue obra del padre de la reina, y que está considerando el castigo. Ian muestra sorpresa y decepción, y recuerda que la reina le advirtió que se cuidara también del primer ministro, que fue él quien descubrió a su padre y eligió ocultárselo, y que la desesperación lleva a malas decisiones. Por eso ahora Ian le pregunta qué es lo que debe considerar si intentó matarlo. Jung-woo pierde la paciencia y le grita para luego decirle que deje de actuar como un niño, que Sungwon será exiliado. Ian grita que cumplirá su sentencia en este reino, que la corona no es eterna, y que cuando ascienda al trono, abolirá la monarquía. Jung-woo suelta una risa burlona y le dice que ya consiguió todo lo que quería, y que ahora además quiere la libertad. Ian responde que esa libertad no será solo de él. Jung-woo sale e ignora a Wii-Yu cuando se cruza con ella. Ella entra preocupada y se acerca a Ian, quien le cuenta que arrestarán a Sungwon y que Jung-woo no está de acuerdo pero no tiene opción, que ahora que lo sabe no lo perdonaría. Wii-Yu toma su mano y le pregunta si confirmó lo que quería. Él responde dudoso que no. Esa noche la policía irrumpe en la casa del padre de la reina, que ya los esperaba. Allanaron su casa y el hospital real y detuvieron a Arum. El pequeño rey va a ver a su madre y ella le dice que debe ser fuerte y que si tiene miedo que vaya con su tío.
Lo abraza y llora en silencio mientras lo sostiene. Ian va a hablar con Sungwon en prisión. Este insiste en que todo es una confusión, pero Ian le ordena que se calle y le dice que la historia lo recordará como un criminal, y que la corona olvidará su existencia, y que fue la propia reina quien lo delató, y que el bienestar de ella dependerá de cuán arrepentido se muestre él. Sungwon contiene la furia. Ian regresa al palacio mientras Yongu y el gabinete debaten sobre la abolición de la monarquía. Hay voces a favor y en contra, y Yongu concluye que habrá que hacerlo entender. Al salir de la reunión se encuentra a Wi-yu esperándolo. A solas, ella le menciona que Ian le contó que él sabía que Sungwon era el culpable. Yongu le pregunta si ella sabía que Ian quería abolir la monarquía, y que él lo va a impedir. Wi-yu le pregunta si acaso la corona es lo que está haciendo daño. Yongu, desafiante, responde que eso lo decidirá la nación. Ella agrega, mirándolo fijo, que al parecer terminarán enfrentados. En el palacio anuncian la entrada del rey. Ian camina despacio hacia el trono y se sienta en él. Y entonces todas las voces proclaman al unísono, «¡Larga vida al rey!». Ian hace su entrada al salón del trono donde la corte y el gabinete ya lo esperan. Toma asiento y sus primeras palabras son, «Debatamos sobre la abolición de la monarquía». Wi-yu está demasiado nerviosa afuera, más aún con los nervios que le transmite Hyun. Recuerda que la noche anterior, los dos se dijeron que al día siguiente se convertirían en reyes. Bromearon un momento y ella le preguntó cuál sería su primera proclama. Ian tomó sus manos y le advirtió que serían palabras de mucho peso y que podrían no tener buenas reacciones. Ella le dijo que lo entendería. Entonces él le confesó que aboliría la corona. Ella lo abrazó y le dijo que al principio pensó que iba a ser una traición, pero que en realidad buscaba una revolución. Ian tomó su rostro entre las manos y le dijo que con eso perdería su título. Ella respondió que nunca buscó un estatus, que solo se enojó por las oportunidades que perdió al no tenerlo. Y él le dijo que fue ahí cuando se dio cuenta de que ella sería su revolución. De vuelta en el salón, el rey Ian le pregunta a Yongu sobre la opinión del pueblo respecto a la corona. Yongu responde que en las encuestas el rechazo crece cada año, aunque agrega que la corona no existe para demostrar su valor, que su valor reside en su propia existencia. Ian suelta una risa de rey, recordando que fue el propio Yongu quien alguna vez le dijo que no necesitaban un rey sin el apoyo del pueblo. Yongu piensa su respuesta y dice que los reyes van y vienen, pero que la corona perdura. Yongu sale y ante las preguntas de la prensa sobre la abolición, declara que el pueblo no tiene de qué preocuparse, y se va. La prensa ya está informando sobre la primera acción del nuevo rey. Irang va a visitar a su padre en prisión y él le pregunta cómo se atreve a ir a verlo. Ella responde que quería ver con sus propios ojos la gravedad de sus pecados. Él le reclama por haberlo entregado y le pregunta si no le da pena ver así a su hijo, que será olvidado. Ella, segura, le responde que ese niño siempre supo de sus pecados y los cargó en silencio, y que espera que esto marque el fin de todo eso. Da media vuelta para irse, pero él la detiene con una última revelación, que el primer ministro sabía de la explosión cuando citó al gran príncipe en el salón. Irang sale y Yongu la está esperando. Se acerca y le dice que la escoltará al palacio. Ella recibe una llamada de su hijo y la rechaza. Por otro lado, el padre de Wi-yu es bombardeado de preguntas por Tae-yu, quien comenta que su cuñado acaba de convertirse en rey y ya quiere abolir la corona. El padre le dice que se dirija al rey con propiedad, pero a Tae-yu le da igual, que los títulos pronto dejarán de valer. El padre serio les dice que desde ahora deben estar en alerta y se va sin dar más explicaciones. Yongu le cuenta a Irang que la próxima semana se retomará el debate de la abolición, que el rey propondrá que decida el pueblo, pero que el gabinete se opondrá y que necesita que ella también se oponga. Irang responde que no tiene poder y que qué pasaría si se niega. Yongu, sin rodeos, le pregunta si acaso no quiere que su pequeño hijo también sea llamado criminal. Yeyung le informa al rey que el primer ministro ha congelado el presupuesto del palacio, y lo discuten junto a Wi-yu y Hyun. Lo más urgente es el pago a los trabajadores. Wi-yu les dice que la tienen a ella, que su único problema siempre fue no saber en qué gastar tanto dinero, y hará una donación a la corona. Ian le agradece la intención, pero la rechaza, porque necesitan pensar a largo plazo. Ella insiste, no pueden darle tiempo a quienes van en su contra. A Yongu le informan que la corona rechazó el presupuesto porque recibió una donación del grupo Castle. Furioso, llama a ruin al rey por acudir a su familia política. Más tarde, Dae-young llama a Wi-yu y ella va de inmediato a su casa, donde le informan que han iniciado una investigación de fondos ilícitos. Wi-yu, calmada, dice que es un ataque hacia ella y su familia. Su padre, sin reclamarle, agrega que si lo sabe, espera que no caiga. Ella le asegura que no lo hará y que cambiará el foco de la investigación, de fondos ilícitos a abuso de poder.
Taeyu comprende y se ofrece a reemplazar a su padre en los interrogatorios, para así proteger su salud. El papá disimula una sonrisa mientras escucha a Taeyu decir que es su deber como sucesor, mientras Dae-young le pregunta si todavía sigue ebrio. Su padre agrega que debería hacerlo, así gana exposición mediática. Taeyu dice que no busca ganar un favor, sino al menos algunas palabras pero su padre lo corta y le pide que acompañe a Woo-yu al palacio, y le dice a ella que no debería andar sola. Llegan al palacio, y antes de bajar, Woo-yu le dice que se apoye en el equipo legal de la empresa y que le avise si necesita ayuda. Taeyu sonríe y le pregunta si acaso se preocupa por él, que él también tiene experiencia siendo heredero, solo que ella es la única que lo menosprecia. Ella lo niega y le dice que intentará ser menos dura, y por primera vez lo llama Opa. Se baja del auto de inmediato, muerta de vergüenza. Entra y corre a recostarse sobre Ian para contarle lo de la investigación fiscal. Agrega que su padre la aconsejó y que Taeyu se ofreció a declarar que fue un fastidio, que simplemente debieron enojarse y así todo hubiera sido menos incómodo, pero que se sintió un poco reconfortada. Le pide que él también se mantenga firme en su decisión, para así reconfortarla. Ian toma su mano y la besa, diciéndole que lo hará. Mientras tanto, la reina está con su pequeño y recuerda que Jong-bu le dijo que sabía que ella desechó el edicto del difunto rey hace 3 años, y que si eso salía a la luz, su hijo pasaría a la historia como un criminal, que guardó silencio para que la corona no se derrumbara. Irán le preguntó que si tanto le importaba la corona, ¿por qué intentó eliminar a Ian? Jong-bu cambió la expresión y respondió que haría lo que fuera necesario las veces que fueran necesarias. Al día siguiente, Woo-yu va a pedirle ayuda a Irán, considerando que la familia real aún la escucha. Al rato, Irán llama a Jong-bu diciéndole que tomó una decisión. Él, satisfecho, le dice que eligió la correcta. Así que a la mañana siguiente, llega al palacio para una reunión con Ian, la corte y el gabinete, donde de ambos lados rechazan la abolición de la corona. Ian les pregunta si quieren tomar una decisión que le corresponde al pueblo sin siquiera consultarles, y señala que la Constitución dice que todos son iguales, pero que la existencia de la corona es una contradicción, que solo mantiene a un grupo de privilegiados que ostentan su poder por encima de otros, y que estas personas no buscan proteger la monarquía, sino su propio estatus de nobleza. Jong-bu responde que la corona aporta a la cultura, la economía y la diplomacia, y es interrumpido por Woo-yu, que entra preguntando si por eso intentó matar al mismísimo rey de la nación. Eso sorprende a todos, ¡a todos! Woo-yu saca su celular y reproduce un audio. Es la grabación de la conversación que Jong-woo tuvo en el auto con Irán. Y es que cuando Woo-yu estuvo con la reina, esta le hizo escuchar toda la grabación. Woo-yu no pudo contener las lágrimas de decepción al escuchar las palabras de quien consideraba su mejor amigo. Irán le dijo que a Jong-bu ningún golpe le dolería más que el que viniera de ella. Jong-bu no sabe dónde meterse. Ian le pregunta si todo eso es verdad, le grita que le conteste, y señala que si alguien intenta defenderlo, será considerado cómplice en el intento de eliminarlo. Woo-yu tiene los ojos llenos de lágrimas mientras le sostiene la mirada a Jong-bu. Ian y Jong-bu quedan solos. Ian le pregunta si es cierto. Jong-bu dice que sí. Ian lo mira conteniendo las lágrimas mientras Jong-bu le dice que le rogó que alejara a Woo-yu, que es su culpa que él terminara así. Ian responde que fue su culpa por pensar que la robó, cuando nunca fue suya, y se va dejando a Jong-bu repitiéndose estas últimas palabras. Woo-yu al ver a Ian le pregunta si está bien, y lo abraza, consolándolo. Los dos contienen las lágrimas juntos. Poco después, se lleva a cabo el referéndum sobre la abolición de la monarquía, tras una larga negociación entre la corona y el gobierno. Woo-yu le pregunta a Ian qué será lo primero que hará si es aprobada. Él responde que quiere que lo llame por su nombre. Mientras tanto, Jae-young le pregunta a Jion si no le da tristeza la idea de dejar el palacio, que siempre fue su hogar. Él responde que solo cambiará de hogar, no de familia, que seguirá teniendo a los reyes y a ella. Se avergüenza al darse cuenta de lo que dijo y ella le dice que tiene algo en la cara. Cuando él se acerca, ella le da un besito y se ríe preguntando si fue mala idea. Él dice que no lo fue, y ambos comienzan a besarse como si la vida se les fuera en eso. El bus para, y la dama Choe junto a la dama del pequeño los descubren, emocionada sin poder disimularlo. Se dan los resultados. Ian, el rey, redacta su último edicto. Declara que la nación ha decidido que la existencia de la corona ya no tiene justificación, y proclama su abolición. Y firma, como Lee Wan. Woo-yu lo espera fuera del palacio y cuando lo ve salir le hace señas llamándolo Wan, Lee Wan.
Ian corre feliz hacia ella, que lo recibe con los brazos abiertos y salen del palacio tomados de la mano. 3 años han pasado. Wii-Yu hace su gran entrada a la empresa porque regresa al directorio. Ante el público, es considerada la última reina y una figura central en la abolición de la monarquía, por lo que su regreso al grupo Castle genera enorme expectativa. Está demasiado emocionada por retomar su lugar hasta que empieza a revisar los proyectos que inició Taeyu durante su ausencia, incluyendo uno donde él mismo se convirtió en imagen de la marca. Taeyu entra, le pide que se haga cargo de tarjetas Castle porque Daeyeon está embarazada y él tomará licencia de paternidad. Wii-Yu no se lo toma nada bien y él sabiamente prefiere huir de su furia. Por otro lado, Ji-Yeon le pide a Wan que se dedique a algo que no sea cocinar y le pregunta cuándo volverá a trabajar, que al salir del palacio creó una fundación para organizar el patrimonio de la realeza, pero que hasta ahora no ha ido ni una vez. Wan responde que necesita más tiempo, que antes trabajaba día y noche y que además puede revisar documentos desde casa. Ji-Yeon le dice que a la mayoría de las mujeres no les gustan los hombres desempleados. Wan, inocente, pregunta si de verdad es así, que él no está holgazaneando, sino descansando. En ese momento, Wii-Yu lo llama para avisarle que ni ella ni Jae-yoon irán a cenar porque tienen trabajo, y le cuelga. Él, decepcionado, le pregunta a Ji-Yeon por qué recién le avisa, y Ji-Yeon se burla preguntando si está demasiado ocupada para él. Wan agrega que Jae-yoon tampoco cenará. Los dos reniegan y terminan comiendo afuera. Ahí, Wan nota el anillo que lleva Ji-Yeon, quien le cuenta que fue un regalo de 3 años junto a Jae-yoon. Luego le pregunta a él cuándo comenzó a salir realmente con Wii-Yu, que lo del matrimonio fue una farsa al principio, y le sugiere que vuelva a hacerle la propuesta, que él no lleva anillo de bodas. Wan lo piensa emocionado. Wii-Yu recibe la visita de su padre, que le dice que habló con Taeyu y que ella se encargue de demostrar su valía, mientras él se asegurará de que no le jueguen sucio. Agrega que nunca quiso que perdiera, que solo quería que dejara de pelear con todos, y que no la detendrá. Le da una sonrisa y se va. Wii-Yu sonríe intentando contener las lágrimas. Jin-Suk, la dama Choi, le regala una cama a Wan y él la prueba diciendo que ahora podrá dormir mejor, pero ella señala que ya han pasado 3 años y que aún no hay noticias de un heredero, y que esperaba que con esa cama llegaran buenas nuevas. Ji-Yeon empieza a burlarse y la dama se va preocupada, mientras Wan grita desde adentro que él está en perfecta forma. Esa noche, Wii-Yu entra intentando no hacer ruido y se asusta al encontrar a Wan de pie diciéndole que no podía dormir porque su esposa no estaba. Ella le dice que entonces ya puede acostarse, pero él se acerca tocando su dedo intentando explicar algo. Pero Wii-Yu agrega que quizás esté más ocupada porque Daeyeon está embarazada y Taeyu se tomará una licencia. Ella, emocionada, le dice que hay tantos ejecutivos en el país y su hermano la eligió a ella. Wan disfruta de su entusiasmo. Ella le da un besito y le dice que Tarjetas Castle tiene toda la liquidez del grupo Castle. Ya recostados, él le pregunta si compra un anillo, que todos los esposos usan uno. Ella, sin abrir los ojos, responde que ¿para qué molestarse? Él repite eso indignado, pero para ese momento ella ya está profundamente dormida. Al día siguiente, Wan está con Yi-Rang eligiendo un instrumento musical para el pequeño Yoon. Ahora pregunta el precio de las cosas, aunque para su sobrino, todo. Los dos se tratan con amabilidad y se llaman por sus nombres. Wan está ayudando a Ji-Yeon en su florería cuando comenta que está considerando hacerle una nueva propuesta a Wii-Yu con anillos nuevos y se detiene porque le dicen que ella está ahí. Le pregunta nervioso si escuchó todo mientras le tiende un ramo de flores. Ella asiente. En casa, Wii-Yu le pregunta por los anillos y le dice que pensó que lo dijo porque quería joyas. Wan le pregunta si no querría ponerse un vestido de novia y ella vuelve a decir para qué molestarse, algo que claramente lo saca de quicio. Wii-Yu le dice que ya hicieron una ceremonia, que para qué volver a hacerlo, que fue ahí cuando empezó a sentir algo de verdad, y mirándolo con algo de amenaza, le dice que al parecer para él no fue así. Se va y él, con miedo, la llama cariño y le pregunta si recién en ese momento empezó a sentir algo, que demoró muchísimo, que ya se habían besado mucho antes. Ella le pregunta desde cuándo, mientras abre su abanico y hace el mismo gesto que cuando le propuso el matrimonio falso. Wan la mira y responde que comenzó a sentir algo por ella desde el inicio, incluso antes cuando le dijo su nombre por primera vez aquella noche que la atrapó practicando a escondidas, que brillaba en la oscuridad y quería ir detrás de ella, que siendo su superior escuchaba hablar de ella y que después de la graduación esperaba cruzarse con ella en algún momento, pero nunca pasó, hasta que la vio de nuevo en el banquete, brillando de la misma manera.
Wii Yu le pregunta si esta vez sí fue detrás de ella. Él se acerca, la besa y le dice que sí, que fue tan rápido como pudo porque temía perderla. Se sonríen y se siguen besando. Wan visita el Museo Nacional de Corea, donde se ha montado una exposición llamada El último deber de la corona. Recorre las salas viendo a través de vitrinas todo lo que antes era de él, y sonriente dice que ahora siente alivio. Wii Yu corre apresurada para encontrarse con él y se van tomados de la mano. Poco después, se reúnen con Jae-young y Ji-yeon para ir a ver un partido de béisbol. Wan, finalmente libre, puede disfrutar de usar camisetas, comer sin restricciones, alentar a un equipo y celebrar sin contenerse. Cuando los captura la Kiss Cam, le dice a Wii Yu que ya no deben mantener el decoro, y se besan frente a todos. Se hacen los tímidos por un segundo y terminan besándose de nuevo como si solo estuvieran ellos dos.